bienvenidos a todos al podcast de Balmore Hidalgo, su servidor Balmore. Y el día de hoy me encuentro con una persona muy popular aquí en Santa Ana. Este hombre es fundador y presidente de Un Pulmón Más, ambientalista, aventurero, emprendedor, ingeniero, el señor Caleb Padilla. Bienvenido, Caleb. Gracias. Es un gusto estar aquí, el poder compartir un poco de todo lo que uno está haciendo a nivel no solo personal, sino también a nivel nacional y también a nivel regional de América Latina, que para nosotros, y en mi caso particular, es bastante fuerte el arraigo que yo tengo con toda la región. Creo que podemos hacer muchísimas cosas, podemos cambiar el mundo, y desde nuestros propios países, desde nuestras propias ciudades y desde nuestra propia casa, creo que todo puede ir acorde al plan, a la visión, al horizonte que uno se ha propuesto desde hace un par de años. Así que por aquí estoy, y bueno, todo lo que se pueda compartir y cualquier tema que se pueda tocar, pues vamos a responder. Me encanta, bienvenido. De hecho, estábamos hablando un poquito, ahorita que estábamos hablando de visión, ¿verdad? El futuro. Estábamos hablando de la noticia que vi que la semana pasada Nayib había dicho de que están viendo si ponen una planta nuclear aquí en El Salvador para obtener energía nuclear. Yo te decía de que en El Salvador sería obviamente la primera vez que tendríamos una planta nuclear si es que se llega a dar. Y también no hay, en Latinoamérica no hay mayor cosa. Es solo simplemente está la que opera en Argentina, en México y Estados Unidos, y eso es todo. No hay países que realmente tienen energía nuclear. Entonces El Salvador vendría a ser como que pionero, sería el primero en Centroamérica. ¿Qué opinas al respecto de si de verdad se llega a abrir una planta térmica nuclear acá? Bueno, creo que si se hace de la forma correcta, cuando hablo de la forma correcta es que tenemos en este caso que ver la mano de obra que va a estar construyéndola bajo estándares de países que ya tienen una, con el conocimiento que ya se debe de tener en cuanto a energía nuclear. Eso significa que tienen que saber diferenciar entre la fusión y la fisión. Los riesgos, tienen que saber muy bien los riesgos que conlleva una planta nuclear, y hemos visto en otros países alguna fuga, algún tema contaminante. Todo el mundo sabe. Entonces, de Chernobyl, ¿verdad? Hay muchísimas cosas, hay muchos miedos también alrededor de todo esto, ¿verdad? Que probablemente no debe por quedarse en los países como los nuestros, pero si se quiere hacer algo bien, creo que con una buena planificación, ya que el tema energético a nivel mundial, pues estás en diferentes, digamos, fuentes de energía que se pueden desarrollar, y la energía nuclear creo que es una que pudiera permitir, y eso está estadísticamente comprobado, que puede generar más energía que otras que ahorita están dentro, digamos, de nuestra matriz energética, como es el tema de la eólica, el tema de la solar, que ocupan diferentes espacios para poder aprovechar el tema natural y pueden ser una energía limpia. Pero la energía nuclear, que también es clasificada como una fuente limpia, todo va a depender también de la capacidad que se quiera tener, y que sea sostenible en el tiempo, porque eso necesita un mantenimiento, hay muchísimas cosas alrededor de hablar de una planta nuclear como tal, y creo que hay que aprender de las experiencias de Japón, de otros países que ya tienen y ya cuentan con ese tipo de energía, y también cómo vamos a formar a los futuros, digamos, que van a manejar la planta. ¿Quiénes van a ser? Pues no sabría yo decirte si van a ser nacionales, porque no sé cuántos ingenieros en energía nuclear existen aquí en El Salvador, o de afuera. Entonces hay muchísimas cosas que deben de planificarse bien. Entonces, en mi caso, yo digo, si se lograra hacer, obviamente esperamos que sea lo mejor posible hecho, la mejor planificación, y pensando a largo plazo, porque esta energía no solamente va a ser para el presente, sino que va a llevar para el futuro. Entonces, habría que ver cuáles son las proyecciones, habría que ver también el tema de la factibilidad, de que si se puede o no se puede hacer, el espacio correcto para hacerlo. A la parte del secot la van a poner. Sí. No sí, sé. pero habría que ver todas esas variables, ¿verdad? Y también los riesgos, porque para mí es importante, ya que toda la gente tiene el miedo del riesgo que existe en una planta nuclear, es de saber desmitificar, porque hay muchos mitos también alrededor de una planta nuclear, con investigación científica, con pruebas científicas, que a la gente le puedan asegurar
que crear una planta nuclear en El Salvador no conlleva un riesgo como en otros países hemos visto, ¿verdad? O sea, habría que ver desde la cantidad de energía que se quiere producir, los recursos que se van a utilizar, el espacio donde se va a utilizar, el mantenimiento que se le va a dar. Hay tantas cosas que obviamente habría que ver, sentarse, leer, analizar, hacer estudios, hacer investigaciones para poder llegar a una conclusión y decir como que si es viable, no es viable. Es bastante... Ya estamos hablando de una cuestión súper técnica. Como tú dices, vaya, ¿cuántos ingenieros hay aquí? Tendrían que traer quizás para, no sé, entrenar a la gente, poder capacitarlos y hasta cierto punto tener como gente en la cual pueden volver a contactar y decirles, mira, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Yo sé que estás allá, te acabo de despertar, sé que estás allá en Japón, pero ¿qué podemos hacer acá, verdad? Entonces, sí, lo veo bien como... O sea, nunca me esperé un anuncio de esa índole, la verdad. Y ahorita que estábamos hablando también un poco de su misión, ¿verdad? Usted es el fundador de Un Pulmón Más. ¿Cómo empieza eso? ¿De dónde viene el sueño de crearlo? Eso viene, creo yo, trae una secuencia en el tiempo, en mi vida. A mis 3 años recuerdo el primer árbol que sembré. Eso lo recuerdo muy bien. También recuerdo mis 5, 4 años por ahí que yo seguía a mi abuela. Mi abuela hablaba con las plantas, les abonaba orgánicamente. Y dicen que esa onda sirve, ¿verdad? Sí. Hablarle a las plantitas. Sí, y mi abuela me lo comprobó muy bien. Entonces hoy yo en todos los cerros donde ando hay un tema energético que hay entre plantas y seres, que obviamente todos somos seres vivos, ¿verdad? Entonces hay una conexión bastante fuerte. Entonces, desde por ahí de esos años, 4, 3, 5 años, recuerdo que empieza mi amor por la naturaleza. Y no es un amor por la naturaleza de una especie en específico, que yo te puedo decir, bueno, hoy hay gente que ama a ciertos tipos de animales, pero odia a otros. No, yo es como que es parejo. Y yo me acuerdo en mi casa que la mayoría de gente le tiene miedo a las arañas, la mayoría de gente le tiene miedo a las lagartijas. La cuca esa de madera. Hay cucarachas, hay serpientes. Bueno, muchísimos animales que la gente les tiene o miedo, asco, nervios. Y bueno, he escuchado un montón de expresiones de lo que la gente habla acerca de esos otros animales. En mi caso, no. En mi caso era como, si voy a proteger, protejo parejo, ¿verdad? Obviamente aquellas especies que no representan como una plaga o un daño al humano a futuro, ¿verdad? Sino más bien es como son controladores de plagas, aquellos animales que tienen una importancia muy relevante en los ecosistemas. Entonces yo me acuerdo en mi niñez defender a muchísimos animales que evitaba yo que alguien los matara, ¿verdad? Sí. Y como te digo, lagartijas, yo me acuerdo de los cantiles que de repente salían. Ay, sí. Y ya decía no la hay, gente, brother, ya no hay, brother. Se han desplazado bastante sí, por los geckos. Yo los veo, pero ya es más en zona montañosa, los encuentro todavía los cantiles. En mi casa todavía hay como 2 cantiles, pero sí hubo un desplazamiento muy fuerte de parte de los geckos que también fueron introducidos aquí al país. Sí. Entonces, sí hay un montón de... Para que iban a ayudar a comerse a controlar el tema de los zancudos y otros insectos. O sea, una tontera, sí se comen todo, pero también desplazan especies. Entonces, eso es muy importante porque en toda mi vida me he dado cuenta cómo el efecto que puede tener una especie invasora sobre una especie nativa. Y eso es algo que en la actualidad yo a la gente se lo repito mucho cuando hacemos caminatas interpretativas en los bosques, de cómo una especie de planta o árbol invasor puede también destruir el ecosistema de un árbol nativo. Entonces, cómo el ser humano ha pasado de solo quedarse en lo que se ve bonito y trae especies de otros lugares del mundo y desplaza a las que son nativas. Entonces, todo esto nace por esos años. En el tiempo yo viví muchísimas experiencias con animales que entraban a mi casa. Yo vivía cerca de una finca. Entonces yo pude observar muchísimos animales que entraban a mi casa. Yo los observaba, me detenía, tenía lupas, tenía microscopios, tenía de todo para estar observándolos. Y ya cuando el tiempo fue pasando, ahí por el año 2013, recuerdo que yo estaba en el centro de la ciudad de Santa Ana. Hay una de las primeras tormentas que generó una inundación en el centro. Yo me acuerdo que en ese momento yo pensaba como... Yo recuerdo que las inundaciones las veo en las noticias, pero en otros países. En mi ciudad nunca había existido una. Y en ese momento yo tenía enfrente de mí todo el agua que venía bajando del centro. Y era como... Y había un pararrayos, me acuerdo, en esa misma zona. Yo miraba los rayos caer porque yo siempre he sido amante de las tormentas eléctricas. Entonces, yo recuerdo ver la cantidad de agua que bajaba, como que era río. Y era como, no, esto significa que si yo sigo esperando con los brazos cruzados
que alguien más salve el planeta. Y yo decía, no puedo esperanzarme en un presidente, no puedo esperanzarme en un ministro, no puedo esperanzarme en un diputado, no puedo esperanzarme en alguien que me quiera venir a resolver las cosas. Entonces fue como que dejar de estar con los brazos cruzados y fue como que, ok, voy a hacer algo porque cambie todo esto. Y ahí creo que nace la chispa de crear algo que ayudara al tema ambiente. Luego en el tiempo, estando en la universidad, llegó una organización que era de Estonia, a buscar voluntarios para ayudar en algunas cosas. Esa organización se enfocaba mucho en los desechos sólidos. Yo me acuerdo que llegué a ser el coordinador de Occidente aquí en el área de Santa Ana. Y ahí me di cuenta de un montón de trabajos que se hacían, otros que no se hacían bien, otros que se hacían incompletos y otros que se dejaban de hacer. Entonces coincidimos con un montón de líderes de esta organización. En Colombia tuvimos un congreso allá por el 2014, creo yo. Y coincidíamos de que el problema más grande en América Latina no era el tema del desecho sólido, que era lo que esta organización trabajaba. Ellos venían de otras latitudes, con otro tipo de educación ambiental. Entonces, con estos líderes de otros países hablábamos de que el tema de la cultura ambiental en América Latina, o sea, en general, no es que yo pueda decir lo que pasa en El Salvador no está pasando en Argentina, o lo que pasa en El Salvador no está pasando en México. O sea, en todos los países a los que uno va y que trabaja con líderes ambientales, es un tema cultural. Y era como, vas a Estados Unidos y una de las cosas que a mí me daba cosa era que allá decían, ¿quiénes son los latinos? Y muchos era como, los latinos, son los sucios que tiran la basura en cualquier lugar. Y era como, no puede ser que la gente nos conozca como así, ¿verdad? Sí. Que te hagan como eso. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar eso? ¿Cómo hacer para cambiarse? Y mucha gente aquí en El Salvador te dice, no, es que el salvadoreño aquí tira la basura en un montón de lugares. Cuando va a Estados Unidos y le ponen una multa grande, lo deja de hacer. Exacto. Pero regresa acá y lo vuelve a hacer muchas veces. Entonces, era como, ¿por qué nuestra fama no es diferente? Entonces, es que no hay consecuencia, brother. Si no hay consecuencia de lo que vos haces, lo seguís haciendo. Sí. Entonces, fueron cosas que en aquel momento fueron uniéndose, digamos, dentro de mí. Y era como, ¿cómo puedo cambiar yo la cultura de la América Latina? O sea, obviamente tengo que empezar desde mi país, desde El Salvador, pero ¿a dónde más puedo empezar? En mi ciudad, en Santa Ana. Entonces, ahí por el año 2014, a finales del año 2014, por ahí con unos amigos, estábamos comiendo pan con queso, me acuerdo. Y yo les digo, miren, ¿y por qué no hacemos algo? Les digo, para ayudar al tema del medio ambiente. Y ahí estuvimos sentados hasta que le colocamos el nombre. El nombre sale porque miramos que todos los bosques se estaban deforestando en ese momento, 2014 en ese punto, y que nosotros decíamos, tenemos que hacer al revés las cosas. Tenemos que crear más bosques. Entonces ahí es donde nace Un Pulmón Más. Por eso el nombre Un Pulmón Más. Y porque muy bonito el nombre, ¿eh? Sí, ¿no? Y la verdad que nos inspiramos en ese momento por lo mismo, ¿verdad? Porque decíamos nosotros, yo no puedo crear una organización que deje de lado el bosque. El bosque para mí es sumamente importante porque al final son los ecosistemas que le dan un equilibrio a los lugares donde nosotros vivimos, pero que lastimosamente se están destruyendo y no se les está dando el valor que debería de tener. Entonces ahí nace Un Pulmón Más con dos enfoques. Uno era los bosques, que se crearan nuevos bosques, y dos, que cada persona digámoslo así, se viera a sí misma como un pulmón más. Porque muchas veces le dejamos la responsabilidad al árbol, la responsabilidad a otras cosas, y nosotros nos quitamos esa responsabilidad. Entonces, ahora estamos ya después de 2014, en 2015 pasamos a lanzar la organización, a trabajar un montón de cosas. Entonces, oficialmente nuestra historia, según el diario oficial de aquí de El Salvador, nos dice que nosotros estamos constituidos desde el año 2015, allá por el 26 de junio del año 2015, ¿verdad? Ahí sale nuestra personería jurídica y ahí es a donde nace en El Salvador la organización Un Pulmón Más. Me encanta. Wow. O sea que ya tienen 8 años de existir, más o menos. Sí, vamos para el 9º año ahorita. Wow. Excelente. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Actualmente, nosotros las dividimos hay voluntarios, y esos voluntarios se dividen en voluntarios permanentes, voluntarios eventuales. Voluntarios eventuales tenemos muchísimos, son más de 100 voluntarios eventuales que obviamente por eventos llegan. O voluntarios permanentes son aquellos que ya dentro de la estructura de la organización pues ya tienen como una responsabilidad mayor. Ahí estamos hablando de unos 14, 13 voluntarios permanentes que sí están en diferentes áreas. Y también tenemos ya empleados, ¿verdad? Entonces ya vemos 2 empleados a tiempo completo dentro de la organización. Esperamos este año pues ya contar con más. Porque uno de los sueños cuando fundé Un Pulmón Más fue que también Un Pulmón Más fuera una fuente de empleo. Que Un Pulmón Más fuera sostenible en el tiempo. Que Un Pulmón Más
creciera. O sea, y a mí, allá por el año 2015 sí, me pregunta alguien que trabajaba en diferentes organismos internacionales, me pregunta, Caleb, ¿vos a dónde ves un pulmón más a futuro? Y yo es como, yo lo miraba a escala de Greenpeace, lo miraba a escala de Sierra Club y otras organizaciones que a nivel mundial están haciendo mucho, pero para hacer mucho deberían de tener también gente que trabaje dentro de estas organizaciones. Entonces, el sueño y el horizonte de un pulmón más es eso, ¿verdad? Y no solo quedarse en El Salvador, sino crear un pulmón más en otros países de América Latina. Entonces, para ahí va la visión y creo que es algo que hasta no lograrlo, obviamente al lograrlo vamos a tener otra visión todavía más grande, pero ese es el camino en el que nosotros estamos ahorita trabajando. Wow, me encanta. ¿Cómo es la parte de sostener a una organización no gubernamental? Te lo digo porque cuando estaba en biología yo trabajé con algunas, pero era uno como estudiante, ¿verdad? Tal vez uno es parte de algún evento o la famosa liberación de las tortugas, etc. Pero ya de ahí no sabía yo cómo hacían para mantenerse estables y, como tú dices, empleando gente. Estas organizaciones dependen de algún de USAID, dependen de donaciones. ¿Cómo es que se mantiene operando? Sí, ahí depende. Como te digo, depende de la visión de quien la dirige. Porque, por ejemplo, igualmente en la universidad yo fui voluntario en muchas organizaciones. Es más, nosotros legalizamos la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura aquí en la Facultad de Occidente. En aquel momento hicimos todos los procesos con la fiscalía de la universidad, ir a San Salvador, regresar, ir, venir. Y entonces eso obviamente a mí me dio una experiencia muy grande, porque yo casi siempre digo que la Universidad de El Salvador es como El Salvador en chiquito, ¿verdad? Entonces, sí, todos los problemas que ves dentro de la U es los problemas que ves afuera también, ¿verdad? Entonces, he ido cambiando todo eso, pero desde la burocracia, que es un tema que muchas veces hay organizaciones que no están dispuestas a pasar por toda la burocracia. Entonces, por eso encuentras que hay muchas organizaciones que trabajan en campo, pero no están legalmente constituidas. Sí. Porque obviamente estar legalmente constituido también te lleva a tener muchas responsabilidades, o sea, desde el tema contable, del tema legal. O sea, hay muchísimas cosas. Pero también te abre beneficios en el tema del tema de las donaciones, que vos ya al estar legalmente establecido podés tener un tema de recibos de donación. Aunque la donación ahora, si no me equivoco, que cambiaron la ley, creo que hoy se pone un impuesto del 50%, si no me Vos podés, con el tema del recibo de donación, te quitas el 25% de la renta. Entonces, por ejemplo, si una empresa me dona a mí $1,000, por ejemplo, entonces, y yo en mi recibo de donación obviamente hice $1,000, ellos se quitan la renta de $250. O sea, es de ver como... El 25%. Ajá, es el 25%, sí. Okay. Entonces, son cuestiones que, claro, si no estás legalmente establecido, no lo puedes llevar a cabo. Y legalmente, y establecer una organización legal así, pero legalmente, conlleva un proceso, a veces puede ser fácil, a veces puede ser difícil. Y creo que hay que pagar también a veces mensual, como que a veces ciertos permisos y cosas. Porque, por ejemplo, yo hablaba con un señor que tienen... es un proyecto, ellos no están, como tú dices, legalizados tampoco, por la misma cuestión del dinero, que decían que tenían que pagar como $2,500 para hacer unos trámites y que no sé qué. Entonces me dice él, mejor operamos sin los papeles y seguimos ayudando a la gente, donamos, mejor ocupamos ese dinero para donarlo a las personas, ¿verdad? Entonces, como tú dices, la burocracia puede llegar a hacerse una traba, la verdad, para obtener ya legalización, ¿verdad? Esta legalización para la empresa. Sí, como te digo, todo depende de la visión del que esté dirigiendo la organización, ¿verdad? Porque en mi caso, yo desde el principio, y los que estaban conmigo, les dije, lo primero que tenemos que hacer es legalizar la organización. Si en un momento queremos tener recibos de donación, trabajar con empresas privadas, trabajar con personas que declaran y todo eso, y queremos que nos donen, obviamente el recibo de donación es sumamente importante para ellos. O sea, ese es como el vehículo que ellos pueden utilizar para darme una donación a mí directamente. Entonces, lo primero que hicimos fue legalmente ya establecernos. Nuestro proceso duró como 6 meses, pero hay organizaciones que he conocido que dura 2 años, 3 años. Wow. Porque muchas veces vos llevas tus papeles, tus estatutos, y hay una corrección que tenés que hacer, y te imaginas que antes, bueno, todavía creo que tenés que ir hasta San Salvador, al centro de gobierno, y si no te los pasan, tenés que regresar aquí a Santa Ana, corregirlo, llevarlo otro día allá, y así. Entonces, hay muchas organizaciones que ya no les gusta eso. O sea, es como, no, ¿para qué va? Entonces, él conoció muchas organizaciones así, pero
si no te estableces legalmente, no podés tener una visión a futuro en grande, porque obviamente necesitas estar establecido legalmente para trabajar con cooperación internacional. Si en algún momento tu visión es trabajar con cooperación internacional, si en algún momento vos decís, bueno, yo quiero que me donen personas que tienen un poder adquisitivo mayor, obviamente necesitas tener un recibo de donación. Entonces, ese es un puente que te puede permitir apalancarte como organización. Entonces, por eso hay muchas organizaciones, ONG, que yo he conocido que también en el tiempo que nosotros llevamos existiendo, han nacido, han muerto, han nacido, han muerto, han nacido, han muerto. Por lo mismo, porque no están dispuestos a dedicarle el tiempo completo a esto. En mi caso, yo decidí renunciar a mi trabajo allá en el 2014. Yo era desarrollador de software, entonces estaba en una empresa multinacional y fue como, yo no puedo empezar una organización. Y bien pagado aquí en El Salvador, ¿eh? Sí, no, la verdad que sí. O sea, mucha gente a mí me dijo, ¿y vos por qué te fuiste de ahí? ¿Qué estás haciendo? Ajá, pero yo les digo, desde que entré, nunca mi visión fue quedarme aquí. O sea, mi visión era ahorrar y que lo que yo ahorrara me sirviera para empezar algo. Entonces, cuando yo empiezo la organización, obviamente no teníamos recursos, no teníamos quien nos diera un fondo, no teníamos un apoyo. Entonces era como, bueno, de mis ahorros me va a tocar hacerlo. Y hasta el día de hoy igual yo lo vi en aquel momento como una inversión a largo plazo, porque yo sabía que lo que yo me había ahorrado durante el tiempo que había trabajado, eso me iba a servir a mí para que la organización empezara. Y el proceso de legalización conlleva pagar honorarios de abogado, conlleva también pagar el tema de honorarios de la contabilidad y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente había que hacer como todo ese papeleo, merchandising, el tema de marketing. Hay un montón de cosas que casi como una empresa vos tenés que tener ya presente que esa inversión la vas a tener que realizar. En mi caso, cuando empezamos la organización, los demás que estaban conmigo todavía no estaban trabajando, estaban terminando la U algunos. Y así, entonces era como que al que le tocaba poner, digámoslo así, era a mí. Entonces, pero yo siempre lo vi como, uno, era mi sueño, ¿verdad? Entonces era como, yo estaba dispuesto a sacrificar lo que se pudiera por ese sueño. Nunca le he tenido miedo como a las cosas, entonces yo era como, me voy a lanzar. O sea, es como te digo, todo depende de quién está dirigiendo, ¿verdad? Porque también conozco mucha gente que le tiene miedo al riesgo. Entonces, y una de las frases que a mí me dijeron en aquel momento cuando yo renuncié a mi trabajo era, te vas a quedar sin el plato y sin la sopa. Y yo era, bueno, pero si yo quiero comer otra cosa, pues yo sigo, ¿verdad? Sí. Entonces... también hay una frase que me encanta que dice, todo lo que queremos está detrás del miedo. Sí. Y yo recuerdo que en algún momento yo sentía estar así parado en un abismo y decir, ¿me regreso? O sea, regresarme al trabajo que ya tenía. Sí, a lo estable, a lo seguro. Ajá. Entonces yo ponía como en el peso, digámoslo así, de las cosas. Uno ponía, estaba bicho, o sea, tenía como 24 años. Entonces yo decía, bueno, tengo 24. Sí, todavía está bicho. Sí, decía yo, tengo 24, digo, puedo aguantar hambre, puedo desvelarme, puedo madrugar, puedo ir a 1000 lugares en un solo día. Entonces tengo que aprovechar la energía que tengo ahorita, que estoy joven, para que no me vaya a frustrar yo a futuro, porque ya de 50, 60 años no voy a tener la misma energía ni las mismas responsabilidades. Entonces era como, estaba soltero, no tenía hijos. O sea, hay un montón de cosas que dije, puedo sacrificarme yo solo ahorita. Entonces, sí y me voy a sacrificar yo solo porque obviamente en el futuro no quiero que otras personas yo las tenga que sacrificar en el sueño que yo llevo. Entonces, yo sabía que esto iba a ser duro, yo sabía que esto iba a costar un montón. En algún momento igual yo dije, bueno, mi familia es muy probable que me vaya a apoyar y todo eso. Y creo que eso fue lo que me llevó a lanzarme. Y igual yo le digo a esto que son como saltos de fe, ¿verdad? Porque son cosas que vos no ves hasta dónde vas a poder llegar. Y ahora yo lo veo casi 9 años después. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sucedido si yo no me hubiera decidido hacerlo? O sea, yo le digo a la gente, yo hago lo que yo quiero. O sea, el tema de la organización, el tema ambiental es mi pasión. Entonces yo nunca me despierto un día y digo, no, me toca trabajar en el tema ambiental. No, y es como todo el tiempo ando pensando en las cosas que se pueden hacer, que se dejan de hacer, que un montón de cosas y no hay vacación, para mí no hay vacación. O sea, yo pude haber andado en algún lugar ayer, pero yo andaba pensando en todo el tema ambiente, en todo lo que tenía que hacer y todo eso. Entonces, todo esto que te apasiona y que te lleva tiempo y sacrificio, obviamente vos lo valorás un montón a futuro. Y puedo decirte, fue la mejor decisión que tomé porque a partir de esta decisión salieron muchísimas otras a futuro. Entonces, son 9 años casi de recopilar muchísimos triunfos y aprendizajes, ¿verdad? Que no son fracasos, sino más bien aprendizajes que en el camino pues hemos ido teniendo. Y yo me refiero a hemos ido porque casi siempre hay gente que ha estado alrededor en lo que yo estaba haciendo, pero fue decidir salirme de mi trabajo y empezar algo, porque obviamente en el trabajo yo me sentía así como
yo ya sabía al principio de que yo iba a ser temporal en esto. O sea, no era lo que yo quería escalar corporativamente, sino más bien era como, voy a aprender cómo se manejan las cosas en esta empresa. Obviamente el dinero que me dan como salario me va a servir como ahorro y luego me va a servir como una inversión para la organización. Entonces, así es como nace todo ese tema de la organización. Es bastante tiempo, o sea, es una cuestión de dedicarle prácticamente todos los días. Me imagino de que si vamos a cuestiones de horario, usted trabaja, si es necesario, domingo, sábado, lunes, no importa, ¿verdad? O sea, después por la misma cuestión de ese sueño y esa pasión que usted tiene por hacer esto. Lo admiro, la verdad. Sí, no, y como vos decís, a veces me tocan reuniones a la 1 de la mañana, reuniones a las 12 de la madrugada, reuniones a las 6 de la mañana. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, hay que hacerlas. Y a veces, pero todo esto, digamos que esos sacrificios que uno hace en el camino, también, digamos, yo siempre he dicho que entre más sacrificios haces, más recompensas logras adquirir. Entonces, si no estás dispuesto a sacrificar, tampoco estés dispuesto a esperar, ¿verdad? Que te vayan a llegar recompensas. Entonces, así como estamos a la disposición de sacrificar, de esforzarnos, también así van a ser las recompensas que te llegan. Pero que te digo, no todo el mundo está con esa disposición de sacrificar un montón, no está en esa disposición de dedicarle totalmente tu tiempo a esto. Y como les digo, yo disfruto. O sea, al final, a mí me toca ver bosques y ando viendo el tema ambiente, pero yo me conecto con el bosque y para mí es como... O sea, pero digo, no tengo vacación. Aunque la gente dice, no, pero ese Caleb anda allá en alguna montaña, anda en alguna cascada, cosas así, va. Pero es que tiene que ver con lo que yo hago. O sea, tiene que ver con lo que yo hago. Entonces, como te digo, Caleb anda vagando, dice la gente. Ajá, o de repente me tocan a mí eventos internacionales, hablar de diferentes temas. Entonces la gente dice, no, este solo pasa viajando. Entonces, yo le digo a la gente, claro, a mí me toca ir a dar charlas, me toca estar en eventos importantes afuera del país. Pero no es que yo voy por turismo, ¿verdad? Voy a ir a perder mi tiempo digamos que entre comillas, ¿verdad? Sino más bien como yo voy a estos lugares, voy a aprender a hacer conexiones, voy a ver qué más puedo ver, aprender y todo eso, y que al final esto está permitiendo que la organización también pueda ir creciendo. Y digo, en mi mente está la organización, ir creciendo, ¿verdad? Que ese es como el objetivo, no quedarse estancado. No, y veo que, o sea, veo que de verdad ha ido obteniendo ese pago de satisfacción personal, digo yo también. O sea, lo veo que feliz con lo que hace. Y también ha de ser satisfactorio porque ve el impacto de su trabajo ya sea, por ejemplo, en algún proyecto que hayan tenido de reforestación, por ejemplo, y usted tal vez pasa por ahí años después, ¿verdad? Y mira los árboles y dice, wow, nosotros hicimos eso, ¿verdad? O después de tantos años, hey, cómo ha crecido, ya se siente más fresco. ¿Cuál diría usted que ha sido el punto más alto de la organización hasta el momento que usted me diga, hey, aquí era donde yo te puedo decir, era increíble para mí, no creíamos que lo íbamos a hacer, y el punto más bajo también, que lograron superar? De los puntos más altos que la organización, y te voy a contar tal vez 3. Me pediste uno, pero te voy a contar 3. 3 por 1. 3 por 1. Uno creo que fue el inicio de todo. Nosotros estábamos planificando cómo iba a empezar la organización. Da la casualidad de que el papá de uno de los fundadores de la organización, él era el que organizaba la Feria Agostina en Los Ángeles, en el MacArthur Park. Y él nos ofreció, bueno, yo lo que puedo hacer por ustedes, dijo, les voy a donar el espacio en el MacArthur Park, pero ustedes tienen que ver cómo hacen para irse en el vuelo y a dónde se van a quedar allá, la alimentación que ustedes van a tener y todo eso. Da la casualidad también, y yo digo casualidad, pero realmente no es casualidad, realmente todo parece que se conectó al final. Yo acabé de renunciar a mi trabajo. Yo acabo de renovar mi visa. Yo tengo familia en Estados Unidos. Entonces y están cerca de Los Ángeles. Entonces dije, bueno, yo le decía a uno de mis mejores amigos, que también es uno de los fundadores de la organización, mira, fíjate que yo no voy a pagar alimentación allá, le digo. Yo no pago hospedaje tampoco allá. Entonces, y hablo inglés, les dije, y al final tengo visa y tengo ahorrado dinero. Puedo comprarme un pasaje de avión, irme inmediatamente para Los Ángeles y participar allá, o con ese dinero vemos qué hacemos aquí en El Salvador. Ese fue un punto en el que tuvimos que tomar decisiones al inicio de todo esto. Y recuerdo que andábamos allá en las cascadas, allá en el centro comercial en San Salvador. Estaba la agencia de viajes y le digo a aquel, mira, vamos a comernos una dona y una horchata y decidamos. Entonces me acuerdo que en ese proceso era como, sí, no. Y yo andaba como, vaya, lo puedo comprar ahorita y le damos y vemos qué pasa. Y de recuerdo que Neto se llama mi mejor amigo y me dice, démosle, dale, me dijo, andate. Y yo, vaya, chivo, voy a decirme y me voy. Entonces yo recuerdo comprar el pasaje de avión,
Y ese punto era un momento en el que estaba empezando todo. Ni siquiera habíamos lanzado la organización. Estamos en todo el tema de la planificación. Ya habíamos abierto redes sociales, recuerdo en Facebook. Eso fue en el 2015. Recuerdo que teníamos un logo. Ya teníamos un montón de cosas. Y fue decir el papá de ese otro amigo, sí, vamos a tomarlo el tema del MacArthur Park. Entonces voy a viajar yo, les digo, y voy a ir hacia allá. Todo eso realmente no fue tan barato. Fue algo caro que yo digo, en aquel momento pensando en cómo podíamos haber empezado, también la visión, siempre voy a llegar a la visión del que está dirigiéndolo, porque una cosa era que yo empiece en El Salvador, o en aquel momento empezar en El Salvador desde cero, y otra cosa era haber ido a empezar a Estados Unidos, regresarnos y ya traer como un respaldo. Entonces, yo siempre lo vi así. Yo dije, no, si yo voy a Estados Unidos, es muy diferente que una autoridad vea una organización que acaba de empezar aquí de bicho, ¿verdad? De jóvenes. De bichos. Ajá, de bicho, de jóvenes. Entonces, yo dije, no, pero si yo voy allá, regreso y yo le demuestro a alguna autoridad aquí, miren, yo estuve en Estados Unidos, hice este evento y la gente me vio y no sé qué, va a ser muy diferente. Y además te va a permitir llegar a otras escalas porque ahí vas a compartir escenario con otras organizaciones más grandes, con empresas privadas más grandes. O sea que te entrevistaron también Sí, y ahí te voy a contar toda la historia porque al final... ¿Hay videos entonces? Sí, hay videos. Entonces llegamos nosotros allá... Bueno, llego allá a Estados Unidos. Vienen mis primeros voluntarios allá, fue mi hermano y mi mamá. Entonces, ahí en las fotografías que tenemos, sale mi mamá y mi hermano. Aquí en El Salvador hicimos una pancarta de yute, me acuerdo, y ahí teníamos todo el logo de un pulmón más. Nos llevamos camisas para vender allá, para recuperar aunque sea un poco de lo que habíamos gastado. Y una tía mía allá en Estados Unidos, ella hace quesadilla salvadoreña. Entonces yo todavía tengo en mi nariz el olor a queso que en esos días se hacía porque me hizo 300 quesadillas salvadoreñas para que yo las pudiera vender allá. Entonces, y yo se le recuerdo... Sí. Y yo recuerdo haber llegado y una de las cosas que decía, yo no sé cómo me va a ir porque no existe un pulmón más ahorita todavía en El Salvador, sino más bien va como un sueño mío. Sí. Y voy ahorita a comunicarlo ahí en Estados Unidos como un sueño y no sé cómo me va a ir. Yo recuerdo llego al lugar donde nos habían dado el espacio y el que estaba a la par se acerca a mí. En otro puesto que estaba a la par, ¿verdad? Y se acerca a mí y me dice, ¿y ustedes qué hacen? ¿Quiénes son ustedes, verdad? Y yo era como, somos una organización que trabaja en el tema ambiente en El Salvador, que no sé qué, que no sé cuánto. Me dice, Y entonces él me dice que él era de un canal de televisión de ahí de Los Ángeles. Entonces yo me quedo así como, ¿de verdad? Sí, me dice, ahora sí me interesa. Y entonces él me dice, en la tarde viene el reportero, te van a sacar una entrevista. Y yo como, acabo de empezar. Ni siquiera había puesto la primera caja con las cosas que iba a repartir cuando ya empiezan a llegar como ese tipo de... Entonces yo me fui sintiendo así como, tomé la decisión correcta, voy en el camino correcto. Sí. Claro, y yo allá, la Feria Agostina es en agosto, entonces... Tenés el tema de verano y yo pasaba parado ahí de 8 de la mañana a 8 de la noche y con el sol encima, ¿verdad? Entonces era como bien... O sea que era al aire libre. En el MacArthur Park teníamos nosotros como carpas y ahí estábamos adentro. Entonces, pero yo tenía a mi hermano que era el como que miraba todo el tema, que si alguien llegaba y preguntaba, mi hermano era el que hablaba. Y mi mamá, si alguien tenía que comprar una camisa o algo, era mi mamá quien atendía. Entonces yo lo que hacía era... Yo andaba caminando por todo el MacArthur Park diciéndole a la gente, nosotros somos un pulmón más y no sé. Yo me acuerdo que andaba hasta con una alcancía. Entonces yo decía como que si ustedes quieren hacernos alguna donación, nos pueden hacer alguna donación ahora. Y me iba por todas las pancartas. Recuerdo haber conocido un montón de gente así, que yo llevaba muestras de quesadilla. Y yo les decía, si quiere que sea salvadoreña, allá allá en la pancarta hay un pulmón más. Y les empezaba a hablar de la organización y no sé qué. Me encanta, bien aventado usted, va. Sí, o sea, realmente... Hay una frase que mi abuela me dice que yo decía cuando yo estaba de 2 años o 1 año tal vez, porque yo cuando estaba pequeño, dice mi abuela, que ellos me llevaban al baño y me querían ayudar. Y yo les decía, no, abuelita, yo cholito. Le decía, yo cholito puedo. Entonces mi abuela estaba bien cholito. Mi abuela siempre recuerda eso porque yo hacía referencia a que yo solito podía hacer las cosas. Sí. Y creo que es como una forma de ser mía en la que yo nunca he pensado que hay imposibles. Para mí es como la forma en la que vos lo hagas se puede volver posible. Entonces esa frase de hacer posible lo imposible creo que es algo que va conmigo desde que yo recuerdo, ¿verdad? Entonces nunca he visto que los obstáculos sean una forma de frenarme, sino bien de impulsarme. Los obstáculos siempre son una forma de impulsarme.
Y en ese momento del MacArthur Park que menciono, llegaron personas del periódico, llegaron personas que de la nada aparecieron, gente que me escuchó hablar y de repente me empiezan a llevar gente de Univisión, me empiezan a llevar gente de no sé dónde. Y así fue. Entonces, cuando yo regreso aquí a El Salvador, un mes después, nosotros dijo, bueno, ¿dónde va a ser el lanzamiento de Un Pulmón Más? Y mis amigos recuerdo que me decían, ¿a dónde, dónde? Yo les decía, yo quisiera que el lanzamiento de Un Pulmón Más fuera en un lugar de verdad, que la gente lo recordara. Y el mejor lugar para mí en el centro de Santa Ana era el Teatro de Santa Ana. Entonces yo decía, no, Un Pulmón Más tiene que lanzarse en el Teatro de Santa Ana. Ese es mi sueño. Y que no sé qué, y era como, no, porque mira, nos van a pedir, porque ahí se paga por el uso del teatro, ¿verdad? Y así. Miren, digo yo creo que lo puedo conseguir donado. Y me voy a ir a meter a la Secretaría, porque en ese tiempo no había Ministerio de Cultura, sino que era Secretaría de Cultura. Entonces me voy a ir a meter a San Salvador y me voy a meter a la Secretaría de Cultura y yo no sé, pero voy a ver de qué forma me donan el teatro. Porque a la directora aquí del teatro yo la conocía y ella me decía, la única forma que se puede recibir donado el teatro es que el secretario de Cultura autorice, que él diga que se va a donar. Sí. Entonces yo me acuerdo que me fui a meter allá y les pasé no sé cuántas horas esperando hasta que me atendieran. Wow. Y ya me toca hablar con él. Dijeron, tal vez si lo ignoramos se va. ¿Y qué? Ahí va a estar yo hasta que me dieran la audiencia. Yeah. Y recuerdo que yo voy con una página que tenía ahí como todos los logos de las empresas que en Estados Unidos nos apoyaron y los medios de comunicación que nos llevaron. Y fue que él dijo, bueno, está bien, se los voy a donar. Entonces yo recuerdo el 9 de septiembre del año 2015 hacer el lanzamiento oficial. Y tuvimos un teatro lleno. O sea, tuvimos un teatro lleno que yo no me imaginé que eso fuera a suceder. Wow. Yo te digo, ahorita estoy contando el punto alto que llegamos en ese momento. Te digo... O sea, el teatro estaba lleno de la gente que llegó a apoyar. El teatro estaba lleno de la gente que llegó a apoyar. Ajá, wow. Un Pulmón Más. Teníamos voluntarios con computadoras en las entradas registrando a la gente. Ahí hablamos de los sueños que teníamos. Llegó gente importante. Invitamos un montón de cosas. Llegaron las autoridades de la ciudad. O sea, fue toda una cuestión que alguien se puede preguntar y... Meses después supimos que había gente que hasta tenía rumores que decía que Un Pulmón Más venía de afuera del país. No, y yo tan grande y tan impactante. Ajá, entonces yo le decía a mis amistades, yo le dije, si supieran que esto en una mesa comiendo pan con queso nació. O sea, fue allá por Apanteos, allá por Los Pinos, comiendo en una mesa con pan con queso, fue que nació toda la idea. Sí. Y al final, hoy te puedo decir, ese fue uno de los puntos más altos. O sea, que llegar hasta donde llegamos. Y claro, hubieron momentos bajos, porque todo esto es como una ola, ¿verdad? Sí. Que subidas y bajadas. Un roller coaster. Ajá, una montaña rusa. Sí, entonces literalmente luego de eso, como yo te comenté al principio, de todos los que estamos en la organización, yo era el que ya estaba trabajando, yo era el que tenía, digamos, como una experiencia laboral. Otros estaban saliendo de la universidad. Y tal vez un punto de los más bajos que tuvimos fue que muchos de ellos se tuvieron que ir a trabajar. O sea, la organización empezó con 0 fondos. O sea, el único fondo era mi ahorro con el que podíamos empezar. Y muchos de la organización tuvieron que irse porque necesitaban trabajo, en sus casas les exigían que trabajaran. Entonces así nos empezamos a quedar como poquitos. Y ese creo que fue uno de los ciclos que la parte de la junta directiva de la organización era como, fíjate que me están exigiendo en mi casa que tengo que ir a trabajar y no se ve todavía que la organización vaya a darnos un trabajo, un salario. Y de verdad era triste ver eso porque tal vez no era mi realidad en ese momento porque yo decía, yo necesito más gente que me ayude, pero tampoco yo los puedo detener a ellos y tampoco les puedo ofrecer el cielo y la luna, ¿verdad? Decirle, sí, te voy a pagar, va, pero... No, y a veces tenés gente que vos decís, bueno, este brother es buena onda, es una buena persona, es muy buen trabajador. Me encantaría poder ofrecerle algo. También sí. Ha pasado. Ajá. Sí, no, realmente me ha pasado. Entonces, ese creo que fue uno de los puntos más bajos. Luego que vino la subida, siempre decía una subida, viene una bajada. Sí. Entonces, después de esa subida que tuvimos un montón de voluntarios, tuvimos casi 45 voluntarios en ese evento, muchísimas actividades que hicimos y todo, pero luego empezó el tiempo a pasarnos y a decir, bueno, tengo que ir a trabajar. Entonces la gente se empezó a ir. Me acuerdo que quisimos aplicar a un fondo en ese momento, pero nos dijeron, ustedes tienen que tener 5 años de existencia para que puedan aplicar a este fondo. Y apenas teníamos meses. Sí. Entonces era, ¿cómo nos vamos a lograr financiar? Luego de eso empezamos a recibir algunas donaciones. Entonces viene otra vez la organización y empieza otra subida. Y así en el tiempo hemos tenido subidas y bajadas. En la actualidad, cuando vos me preguntas desde la primera ola, que es la que te mencioné, que tuvimos el lanzamiento, que estuvimos en Estados Unidos, ahora creo que estamos surfeando una ola más grande. O sea, durante 8 años han habido bajos y altos. Pero de los mayores altos creo que en la actualidad es que lo estamos teniendo. Nosotros el año pasado empezamos a trabajar con la cooperación internacional, algo que siempre habíamos esperado poderlo hacer.
a donde ya te dan fondos para que vos puedas desarrollar proyectos, a donde ya vos te puedes pagar salarios, a donde vos ya podés comprar cosas para la organización. Y claro... Ya tenés fijo ese dinero para cierto tiempo, 6 meses, 1 año. Sí. Entonces ya tenés como una pequeña tranquilidad, ¿verdad? De que sí estás recibiendo eso. Sí, ¿no? Y también ya tenés alguien que trabaja dentro de la organización. O sea, ya no es alguien que vos te preocupás decir, no, porque es voluntario, no cuando le salga un trabajo se va a ir, va. Sí, sino más bien, no, está trabajando, le gusta lo que hace, entonces esa persona está ahí. Entonces, te digo, el año pasado subimos una ola grande. Ahora este fondo nos da el doble de lo que nos dio el año pasado. Entonces, vamos por otra ola mucho más grande. Y vas acá y vas, wow. Ajá. Entonces, todos los subes y bajas que tuvimos durante 8 años, hoy se están convirtiendo en sube, ¿verdad? Entonces, la idea ahorita de nosotros es que esas olas sigan subiendo, ya no tener bajones como en algún momento se tuvieron. Entonces, y estamos llegando a un punto en el que hace 8 años tal vez solo era como, a lo lejos lo miraba como un sueño, hoy lo estoy viviendo. Entonces, pero te digo, es cuestión de paciencia, porque mucha gente... En el tiempo, mucha paciencia. Hay tantas veces que yo casi decía, me doy por vencido, pero no, decía, porque si este es mi sueño, yo no me puedo dar por vencido. Y da mucho la imagen que a veces la gente ve que alguien está buscando un diamante, como no lo encuentra en el tiempo, renuncia a eso y se va por otro, o encuentra uno chiquito, ese lo agarra y se va, pero el grande lo deja abandonado y nunca se da cuenta de que ahí estaba. Entonces... la imagen del que va excavando arriba... Y el que va excavando abajo y el que va excavando arriba ya casi llega y el otro casi llegaba, pero se rindió y se regresa. Sí, entonces esa imagen creo que nos ha sucedido a nosotros como organización y no es fácil todo lo que hemos tenido que hacer. Hoy la gente, claro, a uno lo ve y dice, qué fácil te está ayudando una cooperación internacional. Sí, ya tenés fondos. No se imaginan lo que significa 8 años trabajar para que logres agarrar con una cooperación internacional y que no es, digamos, el fin nuestro. Al final nosotros... Siempre dijimos que nuestra organización buscaba él solo crear sus propios ingresos, ¿verdad? Y no depender, porque igual una cooperación internacional puede estar 3 años, 2 años, 1 año, 5 años, pero en un momento va a dejar de estar. Sí. Entonces no puedes depender de cooperación internacional. Y yo lo he visto en diferentes eventos con otras organizaciones que dependen tanto de una cooperación internacional que cambian su forma de trabajar por llegarle bien a otra cooperación, e ir a una cooperación, ir a otra, y entonces así se están. Entonces te prostituís un poquito. ¿Ah? Exactamente. Entonces ese punto es algo que nosotros no quisimos nunca hacer y hasta el día de ahora pues no lo hemos tenido que hacer y es algo que hemos dicho nosotros porque con esa cooperación que nosotros trabajamos nosotros proponemos lo que hacemos. O sea, sí, tenés esa libertad. Ellos dan el fondo y es un fondo recurrente. O sea, no es algo de un día, sino que puede ir aumentando en el tiempo. Entonces, y va acorde a lo que nosotros hemos querido hacer. Entonces creo que ha sido como una conexión que logramos tener. Hoy la organización está creciendo todavía más y como te digo, nunca ha sido nuestra visión solo estar en El Salvador, sino estar en otros países y no solo en Santa Ana, sino también multiplicarnos a otras partes de El Salvador y creo que en ese camino es el que estamos actualmente, así que esa creo que sería la ola más grande. La ola más baja fue eso que te digo que la gente empezó a renunciar. El tema de la pandemia también fue en algún momento algo duro, sobrellevamos todo y logramos sobrevivir y hoy estamos como en la ola más grande. Me encanta, wow, qué bueno. ¿Sabe que ayer vi que se estaba incendiando el Santa Lucía, el Cerro Santa Lucía? Sí. Y aunque suene romántico, pero no es esa la idea, solo me acordé de usted, fíjese. Sí. Porque usted me decía de que han hecho ustedes han intervenido antes de que lleguen los bomberos. Ustedes ya han ido ahí con bombas, con agua, para poder mitigar los incendios forestales que se dan ahí arriba, que tanto pasan en Santa Lucía como pasan en el... ¿Cómo se llama el otro? El que Tecana. Está, el Tecana. Sí. Porque son bosques bastante secos. Sí. Entonces, viene la temporada seca, brother, eso es todo amarillo. O sea, ahí hay bastante césped o, como dice la abuela, chiribisquitos ahí que agarran fuego rápido. Entonces... Sí. Yo veía que decías en un video tú que pareciera ser una cuestión más que la gente por travesura los incendia, empieza esos fuegos y no saben realmente lo que están haciendo, o sea, el daño que eso puede causar, porque yo decía, bueno, se ve pequeño, tal vez alguien lo va a pagar, desde lejos, viéndolo de aquí, desde lejos, desde la ciudad, pero después, brother, pasó 1 hora y yo veía que ya se veía como... ya estaba como yendo hacia arriba y yendo hacia abajo. Entonces, se había como multiplicado el fuego. Entonces, ¿cuál ha sido la labor de ustedes y qué podríamos hacer para que la gente deje de ser tan traviesa y darle fuego?
Sí, ayer igual yo viví eso del incendio de Santa Lucía y de las antenas porque le habían dado 2 fuegos al mismo tiempo. O sea, yo desde lejos, yo pudiera pensar, hey, se pusieron de acuerdo y le dieron 2 fuegos de un solo porque los bomberos no pueden dar abasto con 2, solo con 1. O sea, aquí reconocemos nosotros que los recursos que se tienen para apagar fuegos es muy escaso. O sea, y otra cosa es también, una cosa es verlo desde lejos y otra cosa es estar cerca. Nosotros hemos tenido que intervenir como bomberos forestales. Y yo te digo, en el Tecana, una llama de 1 metro, en un par de segundos con un viento, se transforma en una llama de 6 metros. Uf. A mí me ha hecho correr eso. O sea, he temido por mi vida. Y eso es ese es en el Tecana, que a lo mejor en algún momento es un poco más pequeño que toda la cordillera. Yo ayer miraba llamas que yo estoy tan seguro que ya van arriba de los 10 metros. Y yo digo, wow. O sea, no es tan fácil. O sea, de lejos puede pensarse, porque uno ve las llamas pequeñas. Sí. Pero cuando ya está cerca, hay tantas cosas. 1, el humo no te deja ver. 2, lo que aspiras, te arde la garganta. No puedes estar mucho tiempo ahí cerca. 3, la temperatura. Te estás quemando los pies porque el suelo donde está el fuego obviamente está incandescente. 2, todo tu cuerpo se está deshidratando, estás perdiendo líquido. Entonces, hay un montón de cosas que uno de lejos posiblemente no las está experimentando. Entonces dice, no, los bomberos tienen que estar apagando el fuego. Yo me comunicaba ayer con el director de bomberos y él me decía, mira, yo he mandado la motobomba. La motobomba es una cuestión que tira agua que está en un vehículo. Entonces solo puede estar en calle. Entonces en las calles tengo un grupo de bomberos que te digo, no son 100, son poquitos bomberos los que hay, que ahora tienen las condiciones físicas para hacerle frente a un incendio forestal, porque el bombero actualmente es entrenado en estructurales, bomberos estructurales. Edificios, o sea, en la casas, ciudad, llegas cerca a un hidrante, vos tirás el agua, todo parece bien, tranquilo, ¿verdad? Pero llegas a una montaña que probablemente te va a llevar a caminar, no tenés un hidrante cerca, tenés un terreno un poco difícil, te viene la noche encima, hay una temperatura alta, hay viento fuerte, hay una zacatera que está seca totalmente. Y eso se convierte en combustible. Sí. Entonces, siempre el bombero te explica el triángulo del fuego, ¿verdad? Desde el tema del combustible, que es la zacatera, que es la que donde se va muy rápido. Luego tenés los vientos, que eso hace que eso se expanda así de rápido y que las llamas crezcan demasiado. Y es el tema de las temperaturas. Actualmente no hay una lluvia. O sea, no hay una lluvia. Actualmente tenés temperaturas altas. Eso hace y abona a que el fuego se incremente mayor, o sea, más todavía. Entonces, hablando con ellos... brother, ¿y la gente que vive ahí? Porque ahí vive gente, ¿no? Sí. No, realmente, mira, yo en el Tecana, el 11 de febrero, que tuvimos el primer incendio fuerte en el Tecana, yo tuve que bajar y subir 7 veces ese cerro para refilar agua y volver a subir, refilar agua y volver a subir, refilar agua y volver a subir. Llego a una champa abajo en el Tecana, a donde un niño me habla, me dice, bombero. Yo no soy bombero, o sea, no andaba con el uniforme de bombero. Ajá, aquí hay agua, me dice el niño, aquí hay agua. Entonces, en esa champa ellos tenían barriles. Entonces, aquí puede llenar su agua. Y yo entro a la champa, una champa de láminas, a donde una señora vivía con 5 niños de la misma edad, eran casi todos los niños. Y la señora me dice a mí, mire, por favor, como pueda, apague ese fuego porque viene para mi casa. Entonces, y es cierto. Era cierto. Y te quedas vos como, ok, yo ya no me puedo ir de aquí. O sea, yo tengo que luchar aquí contra el fuego porque ves niños que están ahí. Ves una señora que está ahí, que está cuidando a los niños. Y vos decís, ¿por qué la gente que le da fuego no es consciente de estas cosas? Entonces, yo era como hasta sacrificando mi vida porque yo no podía dejar que esos niños se fueran a quemar ni nada por el estilo. Al final, llegó más gente de la comunidad. Logramos apagarlo en aquel momento. Pero... Álvaro. Sí, pero... son cuestiones fuertes que se viven en el tema de incendios forestales. Ayer me estaban mandando videos de aquí del Cerro de las Antenas, a donde también la gente cerca de la comunidad estaba llegando el fuego y era un temor bastante fuerte. Y tenías ahí arriba, tenías a Protección Civil, tenías ahí arriba a los bomberos, tenías ahí arriba a Gestión de Riesgos de la Alcaldía y tenías ahí arriba a la Segunda Brigada. La Segunda Brigada está súper bien entrenada, al menos en el Tecana, la última vez que yo estuve ahí, llegaron 30 soldados a ayudarme a apagar fuego y lo apagan súper rápido. Pero una cosa es el terreno del Tecana, que yo lo conozco así como que fuera la palma de mi mano. Sí. Aquí en la cordillera yo no lo conozco como que fuera la palma de mi mano. O sea, hay caminos que te llevan a abismos, o sea, a barrancos, que vos no sabés que puedes caer en ese barranco. Entonces, cuando vos estás apagando un fuego o un incendio forestal, desde lejos puedes decir, no, si ya rápido se apaga el fuego. Llegate a apagar un incendio forestal. Hay rocas,
hay un riesgo eminente que te podés caer. Hay propiedades también que no puedes entrar. Cuando yo estoy apagando fuegos, muchas veces mi bomba se enreda en espineras. O sea, temas con espinas. Por la época seca, tenés pica pica. Entonces, uy, no, de brother. repente te cae pica pica. 3, todo el olor a humo. Tenés todo el olor a humo encima. Creo que me preocupa más el pica pica. Y eso que no te mata. Sí. Pero el pica pica te desespera. Sí. Como... Es que como eso... Bueno, la gente obviamente ya sabe que es el pica pica, ¿va? Pero cuando te cae en la piel, brother, como es una urticaria, ¿verdad? Sí. Entonces, cabal, te empieza a arder y después te Sí. querés rascar. Y si te rascas es peor. Sí. Porque se te inflama la piel. Sí. Entonces, esa onda es horrible, man. Yo he visto cuando... Por ejemplo, hay un jardinero ahí en la colonia que él me dice, no, esta onda tiene pica pica y hay que echarle agua primero para que no suelte los pelitos, ajá, ¿verdad? Que son los que te provocan esa incomodidad, y después la puedo cortar, me dice yo. No sabía que había un proceso para deshacerse del pica pica, pero sí, continúe. Ajá. Sí, no, y con la experiencia que tengo con el pica pica, tenés que esperar media hora al menos para que se te quite. Y entre más te rascas, más te repartís vos lo que te pica. Y si te echas jabón o algo, no, es peor. Hay gente que te recomienda ponerte tierra. Hay gente que te recomienda ponerte tierra. Yo no, sí me he puesto tierra, pero no se me quita. Bueno. Ajá, pero hay gente que te recomienda eso. Pero igual, o sea, te digo, hay muchas cosas allá arriba. El terreno, el tema de la deshidratación, eso es, te digo, una de las cosas que a veces la gente no la piensa. Y creo que no nos fijamos, ¿verdad? O sea, me imagino que no te dar cuenta de que, hey, ¿cuánto habré sudado ya? Y ya sentís quizás en la garganta, sí, la sed. De hecho, yo te digo porque leí un libro de Tim Kennedy, que es un ex peleador de la UFC. Ha hecho un montón de cosas, pero la cuestión es de que Tim Kennedy decía de que cuando él estuvo joven, por 2 años fue bombero, y decía de que lo tuvieron que expulsar de ser bombero porque él era demasiado atrevido, digamos, ¿va? O sea, él, mira, tu seguridad también es importante. Y no, él se metía, él se arriesgaba, él se acercaba mucho al fuego. Entonces, dice que hubo una vez que fue el día que lo despidieron, ya le dijeron te vas a salir, que fue que él estaba apagando un fuego en un apartamento y le decía el jefe, salite, ya venite, y él no le hacía caso y seguía echando agua. Y cuando lo agarró del cuello y lo tiró al suelo y le dije, te estoy diciendo que te salgas. Y le dice, ¿pero por qué? Si estoy tratando de... Y le dice, mírate el casco. El casco ya lo tenía casi derretido. O sea, ya le iba a llegar a la piel. Y ni siquiera se había dado cuenta que le estaba echando. Y esos cascos son especiales para eso. Sí. Ya soportan bastantes temperaturas. Entonces ya estaba poniendo en peligro su vida. Ese oficio o ese trabajo es bien yuca. Sí, no. Y lo que mencionás, esa experiencia, a mí me pasa lo mismo. Mucha gente me regaña porque yo me arriesgo demasiado. O sea, yo veo un fuego y si yo sé que puedo llegar hasta ahí, ahí voy con la bomba. Me ha sucedido en algunos incendios forestales. Los mismos bomberos me regañan a mí porque... No habrá una mejor manera, brother, que una bomba de agua. No habrá algo mejor. Es que hay 3 formas en las que uno ataca un fuego, ¿verdad? Uno es la prevención. O sea, nosotros en algún momento en el Tecana hemos hecho brechas cortafuego. Las brechas cortafuego las tenés que detener... Bueno, las tenés que realizar por muchas horas. O sea, tenés que chapear, digámoslo así, cortar franjas enteras. O sea, significa que son para que ya no se conecte el fuego. Metros. Ajá. Entonces, muchas veces vos dejas una separación de 4 o 5 metros. Pero eso conlleva horas trabajarlo. Sí. O sea, son días completos que tienes que trabajarlo. Entonces, claro, eso puede evitarte que un fuego llegue a otro punto. Y, por ejemplo, en el Tecana, como hay senderos que se han hecho del sur, del turístico, eso permite que el fuego no pase a ciertos lugares. Pero donde no tienes una brecha, el fuego sigue repartiendo. Entonces, y es lo que el bombero siempre te dice, la última opción es el agua. O sea, la última opción es cuando ya está el fuego hecho y tienes que atacar con agua, ¿verdad? Que es como la última forma en la que vos podés llegarle. Entonces, primero estaba el tema de la prevención. Desde que empezás a hablar con las comunidades, los agricultores y la gente, miren, no le den fuego, no le den fuego. No sabemos cuánta gente de esas agarra el mensaje. Más aquí en El Salvador que estamos tan acostumbrados a quemar la basura. Es que está normalizado y sí, eso no debería de ser normal. Vamos a agarrar las hojitas, ¿verdad? Vamos a barrer y de repente, le echan fuego. Y también a la basura. Y ahí de un solo va a la basura. Sí. Entonces, de ahí se puede ocasionar un incendio, ¿verdad? Sí, se han ocasionado así varios incendios. Entonces, uno es el tema de la prevención. El otro es el tema también del oxígeno, ¿verdad? Que muchas veces hay diferentes herramientas con las que uno puede, digamos que, quitar oxígeno de la zona donde está el fuego y ahí así se muere el fuego.
Y de último es el tema del agua, ¿verdad? Que ya es cuando vos atacás y todo. Entonces, Yo te digo porque yo he visto que también están los extinguidores, pero son de dióxido de carbono o son de... son de nitrógeno. Ajá, Sí. de nitrógeno, que Sí. es un polvo blanco, ¿verdad? Sí. Lo tiran y el polvo... Sí, entonces eso sí es bueno, pero en zonas cercanas no tiene mucha capacidad. Wow. Entonces, el agua, porque obviamente tener fuentes de agua relativamente cerca, ¿verdad? No podemos tener como 1000 extintores porque eso te sale súper caro. Y frente a un incendio forestal habría que ver, pero hasta el día de ahora, obviamente el bombero lo que utiliza es la bomba, la motobomba y la bomba de agua personal que se le debe utilizar. En otros países hay drones, pero obviamente no soportan una carga tan pesada de agua. Sí. En otros lugares se ocupan helicópteros. Vas a llenar de agua en el lago de Coatepeque, por ejemplo, aquí, el helicóptero regresa y deja ir el agua. Y creo que en Santa Mónica, en Estados Unidos, uno ve todas esas cosas, que Sí. hay helicópteros, hay avionetas que lanzan agua. Obviamente sí tienen la capacidad de lanzar una cantidad bastante grande de agua, pero te imaginas aquí en El Salvador, necesitas pensar en el tema de combustible. Si quisieras utilizar un helicóptero, la disponibilidad, el piloto que tenga experiencia. Porque lo que sucede es que cuando las temperaturas son muy elevadas, el aire también se vuelve más, digámoslo así, menos denso, menos pesado. Entonces hay ráfagas de viento mucho más fuertes, digámoslo así, porque obviamente digamos que las temperaturas altas hacen que el viento pese menos, entonces va hacia arriba. Y el frío es el que baja. Entonces por eso es que a veces hacen remolinos y todo eso, porque viento frío, viento se caliente. mezclan. Ajá, entonces se hacen ese tipo. Entonces tienen que tener mucha experiencia. Y te digo, hay un tema de que cuando vos llegas a un incendio forestal, vos tenés que identificar todos los puntos de salida que vas a tener. Y Por si acaso. Por si acaso. Por eso el bombero a mí me regaña cuando de noche estoy apagando fuego. Porque de noche, por más que te puedas un camino, probablemente en la desesperación que el fuego va detrás de vos, te puedes perder, aunque vos ya conoces bien el camino. Sí. Y de repente te pasaste y tal vez tenés identificado una roca o algo y no la ves. Entonces, por eso es como que a veces se dejan personas que están pendientes de dónde puedes subir, dónde puedes bajar. Pero cuando vos solo lo estás haciendo, tenés que ver cómo sobrevivir. A mí me ha tocado en algún momento saltar arriba del fuego. O sea, porque no hay otra salida y la única que tengo es saltar arriba del fuego. Entonces, What? eso me pasó en el 2020. Como una película de acción. Sí, mira, y a veces es como... Obviamente también en la Cruz Roja uno le hablan de las quemaduras, ¿verdad? Entonces uno sabe la quemadura de primero, segundo, tercer grado. Sí. Y obviamente vos no querés que te llegue una de tercer grado ni de segundo grado. O sea, y No, en la de tercer grado hasta creo que ya se necesita tejido para poder entonces cubrirte. uno tiene que, y por eso la gente me dice, uno tiene que medir el riesgo y hasta qué punto vos podés arriesgarte como persona. Uno tiene que ir midiendo bien ese riesgo. Entonces hay otras medidas desde el tema de la prevención, como te menciono. Hemos visto algunas otras herramientas que se pueden utilizar, pero creo que es importante el tema de educación con los agricultores, y no con los agricultores también, sino con los ADESCOs de la zona. También trabajar un tema de carnetización para autorizar a quienes sí pueden cultivar, pero que ya pasaron por un proceso de formación en cuanto al tema de incendios forestales, que ya ellos utilizan todo lo que han chapeado o lo que han cortado para utilizarlo como retención de humedad para sus cultivos, restauración de suelos. No había pensado en eso. Sí, entonces... No había pensado en eso porque al final cuando ellos ya tienen las mazorcas de maíz, por ejemplo, ¿va? Y ya tienen que empezar a chapear, ¿qué se hace con todo eso, verdad? O sea, yo veo que la mayoría de gente lo quema. Sí, y eso te puede servir como abono orgánico, te puede servir para los nutrientes del suelo. O sea, hay muchísimos usos que sí... Mejores que quemarlo. Que sí, las buenas prácticas agrícolas te lo recomiendan. Pero el fuego y el incendio es algo que las mismas agricultura te dicen, no, esa es una mala práctica, no deberían de hacerlo. Perdes nutrientes en el suelo, tu cultivo va a salir peor el año que viene. Y además vos querés una longevidad en la tierra también, ¿verdad? Yo he visto que la tierra negra es algo que lo hacen en África desde hace miles de años supuestamente, que es eso, ¿verdad? Que cuando quemaban ya las mazorcas, bueno, lo que sea que habían cultivado y ya empiezan a quemar, empezaban a rascar la tierra y a mezclarla con el carbón. Y el siguiente año tenían una cosecha muy buena. Por la misma, se supone que porque hay microorganismos que ahora viven dentro de esos poros del carbón, etcétera. No sé qué es realmente, pero siempre he oído que ha sido como... nutre muchísimo el carbón la tierra. Sí, entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer. En cuanto a eso de las quemas, otra cosa que sucede también es como superficialmente
desaparecen ciertos microorganismos por el tema del fuego. Entonces la gente dice, no, mira, el cultivo ya no me está saliendo como era, voy a agarrar otra parte. Entonces vienen y queman otra parte y así se van extendiendo. Entonces ya lo que al principio cultivaban acá, que ya no les está saliendo como querían, se van a otro que es fértil, entonces aquí, y empiezan a quemar allá y así. Entonces van degradando el suelo en cada espacio y entonces la frontera agrícola va expandiéndose, pero la frontera forestal se va disminuyendo. Entonces hay un montón de cosas. Aparte, tenés consecuencias del agua. Las lluvias vienen, no se infiltra el agua porque obviamente el suelo ya quedó como impermeabilizado por el tema del incendio. No es que quedó abierto como para poder absorber o poder infiltrarse el agua. Viene la escorrentía, que es todo el agua superficial, que vuelve inundaciones. Entonces... No había pensado en eso, brother, que cuando ya se quema el lugar, es más difícil que se filtre el agua adentro. Yo pensé que no, que era igual. No, es mucho más difícil. No sabía. Permeabiliza el suelo. Mira, otra cuestión es de que como vos has ido a todos estos lugares que son, pues obviamente son donde vive gente muy pobre, también creo que es bien difícil cambiarles como la mentalidad, ¿verdad? De decir, hey, no se coman ese garro, hey, no cacen, ¿verdad? No, porque lo primerito que la gente te dice, fíjate que yo fui una vez al Cerro Verde y estábamos ahí hablando con niños, nosotros estudiantes de biología, tercer, cuarto año de biología, y tratando de decirle a los niños de quinto, sexto grado que no se comieran que no cazaran. Mira, nomás empezamos a hablar del tema, la primera reacción de los niños es, sí, eso yo con mi papá los cazamos, que no sé qué, y con las ondillas les tiramos ondillas. O sea, es una cuestión arraigada a la cultura y nosotros tratando de decirles, miren, no lo hagan porque con esto. Y lo primero que te dice la gente, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y qué voy a comer? Que no sé qué. Entonces, ¿cómo ha sido para vos esa parte de tratar de cambiarle el chip a la gente? Fíjate que exactamente cuando empezamos a trabajar en el Cerro Tecana, una de las cuestiones que vimos era que había una comunidad detrás del Cerro Tecana y que esa comunidad estaba dentro de un cantón que es bastante grande aquí en Santa Ana. Entonces, ¿cómo se llama el cantón? El cantón Natividad. Natividad. El cantón Natividad, el que está atrás del Cerro Tecana. Sí, ajá. Entonces tiene diferentes caseríos, comunidades, y con la que nosotros empezamos a trabajar era con Lomas del Tecana. Entonces en algún momento no nos conocíamos entre ellos y nosotros nosotros empezamos a llegar a la comunidad, empezamos a tener actividades con la comunidad y todo eso. Eso fue 2016, o sea, vamos para el 8º año. Un año después de que nace la organización, empezamos a trabajar en el Cerro Tecana. Ahora trabajamos con diferentes aliados dentro de esta comunidad, a donde la mayoría de personas ya son conscientes del problema del fuego, son conscientes del problema del agua, son conscientes del problema de como sociedad, ellos trabajan organizadamente. Lastimosamente en el Tecana los incendios se dan por un grupo de personas que están dando fuego y alquilan ilegalmente ciertas parcelas ahí. Entonces no son los agricultores totalmente los que son culpables. Obviamente sí, porque ellos compran o alquilan esas tierras, ¿verdad? Pero entonces hay un tema que ahora las comunidades trabajamos con madres de familia, trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes, trabajamos con los agricultores para cambiar ese chip. Eso se ha logrado hacer en unos 5 o 6 años, ¿verdad? A donde hoy ya se les arregló la calle. O sea, vos vas a Lomas del Tecana, tenés las calles señalizadas, tenés mensajes de trabajo en equipo. Ellos son el mayor apoyo que nosotros tenemos a la hora de apagar incendios forestales. O sea que ellos van y como puedan. ¿Cómo hacen ellos para apagar el fuego si no tienen bombas? ¿O sí? Fíjate que desde el año 2021 USAID empezó a trabajar ahí. USAID vino y donó bombas de agua. Entonces es como hay un incendio forestal, nos ponemos de acuerdo entre las comunidades y yo digo, miren, hay un fuego ahorita, y ellos me dicen, sí, está en tal sector, ya va no sé quién con su primera bomba de agua, ya van 2 más con otra bomba de agua, yo sé, aquí está el sector de este lugar, entonces ya no te sentís solo. Ya no, te digo, este año mira, yo vi otros que también se sacrificaban. O sea, el 11 de febrero, que digo que es incendio forestal, cuando terminamos de apagarlo, había alguien de la comunidad que terminó acalambrado porque él subió antes que yo llegara. Falta de agua. Sí, subió antes que yo llegara. Y él, estábamos dándole el fuego y dándole al agua y todo. Y él también subió y bajó un montón de veces el cerro. Deshidratado, el pobre. Deshidratado. Y ya me acuerdo, a los últimos, que estábamos ya pagando los últimos, me dice, yo me siento con calambres y así. No, démosle a lo último, le digo, no sé qué. Ya no lo vi. Cuando iba yo para abajo,
me encuentro a muchos de la comunidad que lo traían cargado. Y yo ¿y qué te pasó? No, lo que pasa es que me dio un calambre, me dijo, y ya no pude seguir caminando. Wow. Pero ¿qué sucedió? Como obviamente cuando vos estás apagando un fuego hay adrenalina. Oh. Cuando ya bajó, porque él estuvo ahí hasta el final. Cuando ya pasó el fuego, él fue el bajón ese, que la adrenalina se va. Entonces ahí sintió los efectos ya de la deshidratación, el calambre. Se le quitó el superpoder, ¿va? Se le quitó el superpoder. Pero digo, él me ayudó como no tienes idea, y porque yo iba por un lado, él estaba por otro. Y yo confiaba, yo decía, si aquel está dando a este fuego de acá, yo voy acá. Y me imagino que es lo mismo, ¿va? Yo estoy aquí, el Caleb va para allá. Entonces nos repartíamos. Digo que fue un momento en el que estábamos solo los dos y entonces nos repartíamos espacios para ver dónde apagamos fuego. Mientras que de otro lado venía gestión de riesgos de la alcaldía, que estaba del otro lado apagando otro fuego. Pero también podíamos, con bombas. Con bombas. Entonces nos podíamos repartir la responsabilidad ahí. Y se logró controlar en 3 horas el fuego, pero trabajo en equipo. En esta ocasión, ayer, por ejemplo, allá en la comunidad o todo el sector de la cordillera, sí no tenemos un trabajo todavía con las comunidades. O sea, no es que yo te puedo decir, yo le puedo hablar a los de la comunidad, poner Pinares de Granada, o les puedo hablar a la finca El Faro, o a la gente que está ahí, para que empecemos ya desde el principio con bombas a darle al fuego. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer. Nosotros empezamos en el Tecana, esperamos este año empezar ya en la cordillera. Hoy creo que ayer vimos una de las imágenes más devastadoras de la cordillera con ese fuego. Entonces, es un trabajo en equipo, es un trabajo coordinado que tenemos que hacer. Obviamente también los bomberos deben de fortalecerlos todavía para que puedan ser bomberos forestales. Te digo que ahorita hay jóvenes dentro de los bomberos que son voluntarios, que ellos también son gente que se mete a donde sea, ¿verdad? Entonces, han ido fortaleciéndose, pero digo, se necesita más todavía. Se necesita una división específica para bomberos forestales, porque en esta época es cuando más necesidad hay y que no se da abasto. O sea, por más instituciones que estemos luchando contra fuegos, hay uno por aquí, hay otro por allá, hay otro por allá, hay otro por allá, y todas ponen en riesgo a las personas. Entonces, hay que priorizar, o ya estás en uno y a los minutos empezó en otro lugar, pero yo ya estoy aquí, ya no me puedo movilizar para allá. Entonces, hay un montón de cosas que todavía falta por fortalecer y lograr conectar para que el día 2025, porque ahorita ya está terminando la época seca en el 2024, en el 2025 podemos hacerle frente así inmediatamente, porque hay datos satelitales que también te permiten detectar cuando la temperatura empieza a aumentar en algún punto, pudiéramos atacarlo antes de que eso se pueda repartir, pero obviamente hay que saber tecnología, hay que tener un tema de formación. Entonces hay mucho que hay que trabajarlo con las instituciones, pero creo que se puede lograr y he visto la voluntad de muchas personas que probablemente en la ciudad de Santa Ana, si nosotros tiramos una convocatoria para ser bomberos forestales, habría mucha gente que se sumaría, ¿verdad? Pero obviamente hay que hacer una buena capacitación, hay que tener buenas herramientas, hay que tener buenos guías, hay que tener, digamos, muchas condiciones que permitan que la misma ciudad pueda ser bombero forestal y que no solo se quede en el tema de mandarme fotos, mira cómo está aquí, sino decirme, yo ya voy, yo llevo una bomba de agua, vos vas a venir, ¿a dónde estás? Fíjate que ya le dije a 3 amigos más y vienen con bombas de agua. Así tendríamos que actuar nosotros acá. Uno viene con guacales. Sí, y ayuda, porque, por ejemplo, al principio en el Tecana... No, en el Tecana, cuando las primeras veces que nos atrevimos a subir a apagar fuego, uno iba, solo teníamos una bomba de agua. Subían 3 personas con garrafas de agua para que no tendrías que bajar y subir para recargar agua. Entonces llevaban cántaros, llevaban garrafas de agua. Entonces yo terminaba de apagar un fuego, volvía a subir, pero eran espacios de metros nada más, no había que subir todo el cerro y bajarlo. Entonces venían ellos, recargaban mi bomba de agua y me iba otra vez a apagar. Venían y recargaban y me iba otra vez a apagar. Entonces sí ayuda, cualquier cosa de agua te ayuda. Y también te ayuda porque te hidratas. Hay que llevar una garrafa de agua que sea solo para agua, para tomar, porque yo llevo, por ejemplo, a veces llevo en una mochila 2 botellas de agua, pero esas se me acaban así, por la sed que me da. Necesitas un galón, ¿va? Entonces de repente... O más, quizás. Pero eso significa que tienes que tener más peso encima y te dificulta más la hora de caminar. Cansado sí, todavía. Entonces hay un montón de cosas que uno las tiene que ir viendo, que tiene que ver de qué forma logra superarlas, ¿verdad? Entonces... Creo que así ha sido todo el tema de los incendios forestales y como vos decías en el libro que lo regañaban a él, a mí me regañan también porque me aviento demasiado. Te vas a estar arriesgando tu vida. Mira, esa cuestión de bueno, ahorita estamos hablando de la cultura, ¿verdad? Me imagino que la gente también lo hace porque hoy ya les afecta. Como los humanos somos así, brother. Nosotros, hasta que ya nos afecta algo, entonces ahí ya tomamos acciones, ¿verdad? Entonces, qué bien que has logrado unir a la gente, porque vos solo, si lo hicieras vos solo, quién sabe cuánto tiempo te tardarías, quién sabe cuánto más se podría expandir el fuego, ¿verdad? Si no hay gente ayudándote, entonces qué bien que
tú vas y unes a la comunidad para que te ayuden. La cuestión esa de quemar la basura no la deberíamos de hacer. Lo mismo de botar basura. Siento que, bueno, estábamos hablando de eso, de que la gente, yo todavía veo en los buses, ¡fla! Sale volando una bolsa de basura, ¡fla! Una de churritos. Y yo siempre digo, ¿por qué la gente no puede llevarse la basura? O como tú me decías, ¿por qué no tirarla dentro del bus? ¿O por qué no llevársela para la casa? Tener una bolsita ahí, metes todo y la tiras en tu casa o la tiras en algún basurero que te encontres. Sí. ¿Por qué siempre tenemos que tener esa onda de...? Y fíjate que yo antes lo hacía como niño, como típico niño salvadoreño, yo tiraba la basura fuera del bus. Hasta que un tío, que también es biólogo, me dijo lo mismo de, hey, ¿qué estás haciendo tirando la basura afuera? No, llévatela o métetela en la bolsa o tirarla aquí en el bus. O sea, la misma cuestión. Y desde ahí ya no lo hice. Entonces, así como la cultura va arraigada con nosotros, también se puede volver una manera de que la pasamos a los demás e incentivamos a los demás a que nos lo hagan. Hablábamos también de la falta de reciclaje que hay aquí en El Salvador. Yo no veo que reciclemos, no veo como basureros que estén identificados solo para reciclaje. ¿Qué opina? ¿Cómo es la situación de reciclaje en El Salvador? Creo que es bien poca, ¿va? Sí, realmente venimos trabajando ese tema de reciclaje también como en el año 2017, a donde identificamos que el 5% de todos los desechos que hay en El Salvador son los únicos que se reciclan. Y es bien poco. Es súper poco. O sea, es demasiado poquísimo de lo que se hace. Pero también no tenés empresas que reciclen algunos de esos tipos de materiales. Entonces, aquí tenés que ver toda la cadena de valor. Pero cuando decís materiales, o sea, solo plástico y aluminio es todo lo que se recicla. Y se reciclan algunos metales. También se reciclan algunos metales. Pero hay ciertos materiales que no se reciclan. Por ejemplo, el Durapax, que es el desechable. El desechable no se recicla. Sí. No tiene un valor en el mercado. Entonces, ¿y el Tetra Pak que le dicen que...? El Tetra Pak sí se recicla. Okay. Aquí hubo... es más, la empresa, que obviamente se llama Tetra Pak, también te recicla el Tetra Pak. Okay. Porque al final ellos sacan... dividen los componentes. Entonces se hacen duralitas a partir de eso. Oh, porque esa es una mezcla de aluminio, creo, y afuera es cartón, sí. ¿no? Sí. Ajá. Y plástico también. Sí. Lleva 3 cosas. Entonces... Nosotros aquí todavía aquí en Santa Ana hubo un lugar antes que donamos nosotros varios techos, digámoslo así, de Tetra Pak, hechos de Tetra Pak. Wow. Entonces, aquí en El Salvador había una planta, no sé actualmente si todavía existirá, pero que reciclaban el Tetra Pak y se hacían pupitres, se hacían cuestiones de pupitres, se hacían cuestiones de forros de cuaderno, se hacían el tema de las duralitas, que venía del Tetra Pak. Yo porque lo veo en los cartones de leche, brother. Ajá. Entonces sí, hay toda una cadena, digamos, todo un mercado referente al Tetra Pak y el reciclaje del Tetra Pak. Entonces, pero hay diferentes materiales que no están siendo reciclados aquí en el país. Entonces, pues digo, muchas veces, y es algo que a veces hemos hablado con los que han sido gerentes de aseo de aquí del área de la ciudad de Santa Ana, a donde yo siempre les he propuesto, ¿por qué no hacemos en Colombia, por ejemplo, está la bolsa blanca, la bolsa negra, en una metes lo orgánico, en otra metes lo inorgánico, o en Estados Unidos, que tiene las diferentes cajas donde vos metes uno que es para los que de jardín sacar, otro es para los que no se pueden digamos, los que se contaminan, como las agujas, jeringas, pañales, que son otro tipo tóxicos y así. Entonces, y vos decís, no, pues que es súper ordenado allá, pero en El Salvador, ¿por qué no lo hacemos? Sí. Y uno es porque allá en Estados Unidos tenés plantas que tratan ese tipo de cosas. Aquí en El Salvador no tenés. Aquí tenés, no nada más tenías el botadero a cielo abierto de Camones en algún momento. Entonces, ya no está, ¿verdad? Ya no está. Okay. Hoy está más abajo, está ya la planta que ellos tienen a cielo cerrado, que es... se me olvida el nombre ahorita, la palabra. No te preocupes, pero está justo en las orillas de Santa Ana, ¿no? Sí, el nombre es que ellos la entierran. Se me olvida la palabra, fíjate, pero tiene un nombre ese tipo de lugares donde se deposita estos desechos, ¿verdad? Uh-huh. Ejemplos de reciclaje han habido en algunas ciudades de aquí de El Salvador, pero como te digo, muchas veces, vaya, me decían a mí, pero es que mira, Caleb, si vos metes orgánicos e inorgánicos, en el camión se mezcla. O sea, ¿de qué me sirve a mí que la misma familia separe las cosas si al final cuando yo las tiro en el camión se mezcla? Entonces, ¿por qué? Porque hay camiones trituradores, entonces la gente solo va tirando en la basura, ¿verdad? Sí. Hasta que alguien de los recolectores escucha latas o plástico, los empieza a sacar. Entonces se detienen en algún momento, esperan un buen tiempo en todo lo que están separando y todo, y se lo llevan. Uh-huh. Entonces, aquí, por ejemplo, hay 3 puntos que uno tiene que poner atención. Uno es, obviamente, el punto en el que las personas mismas de la ciudad
hágase la separación, ¿verdad? Entonces, si quieres generar educación, tienes que enseñarles a separar. Otra es a la hora de la recolección. También tienen que recolectar por separado. Algunos de los planes que nosotros planteamos en algún momento a la alcaldía era que un día pase los que recogen ese tipo de material, otro día pasen los que recogen este otro material, pero ellos decían, se nos hace un gran desorden. O sea, se nos hace un gran desorden. No, y el gasto de gasolina también, porque esos camiones... Gasto de gasolina. Yo lo que veo es de que en los camiones afuera llevan unos sacos y en los sacos van metiendo el plástico, van metiendo las latas. Entonces, ellos lo van haciendo, pero no es que la gente lo separe. Y otra cosa, vaya, teníamos el tema de la gente lo que lo saca, el que lo recolecta y el que lo recibe. Porque también el que lo recibe, muchas veces se pide, por ejemplo, los plásticos tienen que ir limpios. No tienen que ir sucios, no tienen que ir con otras cosas. Entonces, y tienen que sacarle todo el líquido y después lo tiran. Ajá. Entonces, hay 3, digamos, puntos donde tenés que poner atención para que se pueda hacer una verdadera recolección y un verdadero reciclaje, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Ana, si quisiéramos implementar un plan como estos, uno, obviamente, va el tema de la educación para las personas, ¿verdad? La separación. Otra es que los camiones o el tren de aseo también mantengan a su disposición. Pueden ser camiones eléctricos que no les generen tanto gasto de energía y en China lo hacen, el tema que andan camioncitos de diferentes eléctricos para que recolecten ese tipo de desperdicio. Y el otro es la disposición final, que las plantas o el mismo gobierno municipal tenga una planta de reciclaje, ¿verdad? Donde vos podés llevar todos los materiales. Eso significa que estás garantizándole a la persona que la saca a que al final va a llegar a un punto en que también va a ser tratada. Y que el recolector cuando agarra también significa que no va a tener que separar porque va a llevar a una disposición final que va a ir acorde a lo que se busca que se haga. Entonces, son 3 puntos importantes y el que tiene, digamos, el reciclaje también tiene que ver un mercado, o sea, que le genere un valor, que puede decir, bueno, voy a venderlas o voy a hacer material a partir de esto y lo voy a poder vender y me va a dar ganancias. Entonces, como vos decís, siempre tiene que haber como un ganar-ganar en las 3 líneas, ¿verdad? Entonces, y otra cosa es... Hay un tema de las R's, ¿verdad? Que uno habla de las R's, las 7R, 5R's, así. Entonces yo siempre, la primera y una cosa que siempre me enseñan a mí es rechazar. La primera es rechazar. Entonces, ¿qué significa eso? En la actualidad, las nuevas generaciones hoy están rechazando ciertos productos que vienen a partir de o utilizaste demasiada agua para hacerlo o quemaste bosques para hacerlo. Como la soda. Exactamente. O tenés algún daño que genera de verdad un desequilibrio en el ecosistema. Entonces, ¿qué hacen las generaciones actualmente? No compro ese producto. Entonces, el tema de rechazo va a partir de uno rechazar algún tipo de material que está destruyendo el planeta. Es la primera Esa tiene que ser la primera acción. O sea, si nos enseñan la R esa al final o nunca la enseñan, significa que está mal enseñado. O sea, el primero tienes que enseñar a rechazar. Yo tengo que rechazar cualquier material que sea contaminante. 2, tengo que ver también de qué forma yo puedo generar productos alternativos. Por ejemplo, yo ahorita puedo terminar, no usar bolsas plásticas, pero me dice la gente en el supermercado, ¿dónde me voy a llevar ¿dónde me voy a llevar la fruta si se me olvidó traer? O me la están vendiendo y no tengo dinero para comprarla. Entonces, tenés que ver alternativas. Sí, o por ejemplo, Walmart te pide... Bueno, te las vende, ¿verdad? Vos las compras y obviamente si vos no la llevaste tenés que comprar otra ahí porque no te regalan la bolsa. En cambio, el Super Selecto sí te da todavía la bolsa plástica. Sí. Entonces, tenemos que ver todas esas cosas. El alternativo hay que incentivar al emprendedor también a que cree nuevos productos a partir de fibras orgánicas, a partir de cuestiones que se puedan degradar en el tiempo o que sean compostables. Entonces, hay que trabajar un tema de creatividad, hay que trabajar muchísimas cosas. O sea, es todo un proceso complejo que hay que trabajarlo, pero que se puede hacer, se puede desarrollar. Pero cuando decís, vaya, hay que hacer todo esto, en términos de gobierno, ¿verdad? En esta gestión en la que ¿estamos mejor en ese término o sentís de que estamos igual o peor? Fíjate que crearon la ley del reciclaje en ese actual gobierno, o digamos en el periodo anterior, que es el mismo gobierno, ¿verdad? Se utilizó la ley del reciclaje, a donde se buscaba que también se incentivara a las empresas que trabajan el tema de reciclaje, y todo eso. Se creó también la ley de las bicicletas, que también era como para incentivar a quienes utilizamos bicicleta a que las utilizáramos más, menos vehículos de combustión de combustibles fósiles, y todo eso. Creo que las leyes están... pero falta mucho todavía de generar educación. O sea, para mí es como la educación es lo más importante que ahorita podemos hacer. Que hay esfuerzos, ¿verdad? Hay esfuerzos, pero siento que todavía no son los esfuerzos que deberían de hacerse. Creo que hay que todavía fortalecer esos esfuerzos para que las generaciones que ahorita están aprendiendo
y que están viviendo en un nuevo mundo, porque hoy ya no es como en el mundo en el que yo crecí, que era peligroso, que era un mundo en el que daba miedo salir a veces. Crecimos. En el que crecimos, ¿verdad? Sino que hoy, por ejemplo, mis sobrinas que tienen 6, 4 años, 9 años, no han nacido con aquel miedo de que me puede pasar algo allá afuera. No salgas después de las 6 de la tarde. Sino que es como que ven tan normal ellas que la gente anda afuera en la noche, no pasa nada. No anda... También la ley de algo de maltrato animal, porque veo que hoy sí... no sé si hay cárcel para eso. Sí, y hay penas altas también. Sí, como de $1,500, sí. Algo así, $1,200. Sí, también es algo que se ha trabajado. Entonces, digo, están creándose las condiciones para que se vuelva un mejor lugar y poder hacer más cosas todavía. Pero te digo, es de preparar a la gente, porque yo puedo decir, yo te puedo traer lo último en tecnología, pero si la gente no está preparada para eso, no va a servir de nada. O sea, es como que te traiga un jet supersónico aquí, pero la gente nunca se ha subido a uno y no saben ni cómo operarlo. No tenés ni a quién opere, entonces no sirve de mucho. Entonces, todo esto que se está dando y los cambios que obviamente veo que se están dando de forma rápida. O sea, tenemos que preparar a la gente para que logre adaptarse a esa nueva ola y que su cultura lo lleve a que luego se puedan adaptar rápido a otras cosas. Pero es algo que no se está haciendo, creo yo, y al menos en los esfuerzos que yo he visto, se trata de hacer, pero no se llega a profundizar, sino que se hace muy superficialmente. Entonces, creo que todo ese tema de reciclaje, todo el tema del respeto al medio ambiente, todo el tema del conocimiento ecológico, los valores ecológicos, deberían incentivarse desde la niñez, o sea, desde la primera infancia, que es un programa que se tiene, el tema de la educación en las escuelas, las universidades, todos deberían tener un componente ambiental para que nuestra propia cultura y que a futuro los que gobiernen El Salvador también ya lleven en su ADN, digámoslo así, ya vaya el tema ambiente, ¿verdad? Que ya no sea algo como a los últimos años se había visto, que el tema ambiente es el último y primero voy a ver lo demás. No, sí. Aquí tiene que ser el medio ambiente es primero, porque sin medio ambiente no hay economía, sin medio ambiente no hay sociedad. Entonces, te tienes que estirar que el medio ambiente no es el que esté a la par de sociedad y a la par de la economía, ese está arriba. Porque sin esto, un día no vamos a tener ni esto ni esto. O sea, al final tenemos que darnos cuenta que el medio ambiente es lo más importante, es el tesoro más importante que tenemos en nuestro planeta. Y si un día la gente dijera, si vienen extraterrestres, ¿verdad?, a conquistar los que van a encontrar, nada, porque estamos destruyéndolo todo. Entonces, sí. no vamos a tener un valor. O sea, nuestro planeta, si es vendido, va a ser vendido de lo más barato, ¿verdad? Entonces, no, realmente tendríamos que nosotros valorizarlo, ya que somos los que vivimos acá, valorizarlo, porque al final el valor ecológico hoy también se le llama capital natural. Entonces, eso también tiene que entrar dentro de la economía, como en el tema del PIB. Entonces, se mide también el tema del capital ecológico que tiene cada país. Entonces, el de nosotros debe ser bien bajo, porque yo lo que recuerdo de la universidad es que decían de que El Salvador solo tiene como 2% de área de bosque natural, ¿verdad? Lo demás ha sido ya que hay algún tipo de personas viviendo ahí, ya han modificado el lugar, han hecho sus como tú dices, sus casas, sus champitas, etc. Entonces también hay una cuestión de pobreza, creo yo, que genera esas cuestiones donde la gente no sabe quizás de quién es esta parcela o de quién es este pedazo de no sé, una montaña o algo. Entonces solo van y hacen su casita. Porque de repente, vaya, por ejemplo, cuando yo voy para la Ruta de las Flores, brother, yo veo gente metiéndose en lugares que yo no sabía que había un caminito ahí para una casa. Uh-huh. Entonces, vas en la carretera, se mete alguien. O sale alguien de ahí. Sí. ¿Qué onda? ¿Verdad? Entonces, también cuando venís de aquí del Congo para Santa Ana, no, justo del Congo, despuesito del Congo, que están esas montañas que son bien bonitas, ¿verdad? Hasta donde llegas al cruce, donde se vuelven a unir las dos calles. Vaya, toda esa zona de ahí también vive gente, pero del otro lado, no del lado de en medio, sí. Donde pasan las calles, sino que al otro lado, al lado derecho, cuando uno va para San Salvador. Entonces, creo que también eso genera esos problemas, o sea, la misma pobreza que tenemos. La gente no tiene otra cosa que decir, bueno, donde sea voy a construir mi champita, ¿verdad? Y ya se empieza a modificar. En cambio, en Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica yo veo que cuidan muchísimo sus bosques. Creo que 60% de bosques. Sí, no Costa Rica está caracterizado por eso. Es verde. Pero también, otra cosa que me decían en la universidad es de que mientras Costa Rica tiene 60% de bosque, tienen
millones y millones de dólares que le dan otros países. Por ejemplo, Alemania supuestamente le donan a ellos muchos para decir, hey, nosotros estamos contaminando, construyendo un montón de cosas, carros, etcétera, y le donamos a Costa Rica para que ellos mantengan sus bosques vírgenes. Hay un tema de bonos de carbono. Uh-huh. Sí. Entonces ellos venden como sus bosques por intercambio de carbono. Entonces, sí, ahí dependería también de quién dirige, ¿verdad? El gobierno, porque hay cosas en las que se pudiera aprovechar y abanderar este tema ambiente. Obviamente no para tapar lo que otros hacen, que eso es el greenwashing. Entonces tendríamos que ver como todas esas cuestiones que deben de ser importantes tomar en cuenta. Y como vos mencionabas, el tema de la pobreza también, ¿verdad? O sea, hay de ver cómo resolvemos ese problema de la pobreza, ya que, como vos decís, hay gente que se va a vivir a cualquier lugar, pero se pueden tener programas que puedan ayudar a ese tema, ¿verdad? Aquí creo que podríamos hablar muchísimas horas. Sí, no, hay un montón de temas todavía. Un montón de cosas. Por ejemplo, yo le decía, una de las cosas que me llamó la atención fue que a veces la gente dice, bueno, los billonarios que tienen sus jets privados, ellos gastan entre 10 a 15% más carbono por persona que un vuelo comercial. Y no lo van a dejar de hacer. O sea, sí. Creo que el jet privado, de hecho, Taylor Swift también la estaban criticando porque tenía 2 jets privados, vendió uno sigilosamente porque la gente lo estaba criticando que era demasiado combustible, era demasiada contaminación. O sea, ellos son los que de verdad contaminan bastante. Igual, todos nosotros contaminamos de alguna manera, tenemos una huella, ¿verdad? Este es un miedo que yo tengo a futuro, que tal vez se pueda restringir la libertad de la gente de cuánto pueden consumir y qué cosas pueden consumir. Vaya, por ejemplo, qué tal que después digan Caleb está comiendo demasiada carne y la carne crea CO3 o no, mucho no dióxido de carbono. ¿Cuál es el otro? Metano. Sí. Mucho metano, y eso está impactando a ¿cómo se llama? A la capa de ozono. Entonces ya no te vamos a restringir tu cantidad de carne, o ya no vas a poder comprar pollo, o ya no vas a poder sembrar cierto tipo de cosas. Entonces a veces también me preocupan esas cosas porque siento que cada problema siempre puede utilizarse como una herramienta para restringir las libertades de la gente. Ahora bien, lo que podemos ver nosotros y lo que podemos hacer nosotros, deberíamos de tanto la cuestión cultural como la cuestión de la basura, como la cuestión de a veces de hasta hacer carpooling. Yo creo que eso, vaya, a veces yo le digo a mis compañeros, hay algunos que trabajan en call center en San Salvador y me dicen, yo me voy solo a las 4 de la mañana en mi carro. Y les digo, pero ¿por qué no te llevas a alguien? Ay, que fíjate de que no me he puesto a averiguar. Brother, hay un montón de gente que viaja a San Salvador todos los días. Te podré llevar a 2, 3 personas. Que tal vez no sea solo por la cuestión de la contaminación, sino que hasta ellos pueden ahorrarse, ¿me entendés? Sí. Cierta parte del combustible. Hay cuestiones que nosotros ni nos damos cuenta que nos podrían beneficiar tanto a nosotros en nuestro bolsillo, también como para nuestros hijos, lo que van a ver, el ambiente que ellos van a tener. Entonces, creo que lo que usted hace con un pulmón más y todas sus hazañas y sus aventuras, ¿verdad? Y como usted es una persona bien inquieta, le admiro mucho lo que está haciendo. Gracias por hacer Santa Ana un poquito mejor. Yo amo esta ciudad, a mí me encanta Santa Ana, yo amo a mi gente. Esa es la razón por la que abrimos el call center acá. Así que ver que hay jóvenes como usted también que les importa mucho el medio ambiente, les importa Santa Ana, les importa el futuro de la ciudad, es digno de admirar, la verdad. Y que es un soñador empedernido, también es un emprendedor. Así que en serio, muchas gracias por todo lo que hace y por esta conversación también. ¿Algo más que quisiera compartir aquí con la audiencia? Sí, bueno, agradecer igual por el tema de la invitación. Creo que contar esto y hablar de todo esto no solo es para que me conozcan, sino más bien es también para inspirar a otros, que otros también puedan hacer, que se den cuenta que no es imposible. Muchas veces te hacen pensar y creer que lograr ciertas cosas no lo vas a poder hacer por vos mismo, pero digo que sí, que se puede, ¿verdad? Media vez soñés y te decidas a lograrlo y dar el primer paso. Creo que es una cuestión que por 8 años y casi 9 años me demuestran a mí que sí, eso es súper cierto, pero tenés que estar dispuesto a sacrificar, tenés que estar dispuesto a esforzarte, tenés que estar dispuesto muchas veces a casi decir, no lo voy a lograr, pero no darte por vencido. O sea,
hay un tema de mentalidad que tienes que trabajar en todo el camino. Hay un tema de paciencia que vas a tener que trabajar durante todo el camino. Y también a darte cuenta de que a no toda la gente le vas a caer bien. O sea, igual, no toda la gente es como que van a valorar tu esfuerzo. Hay mucha gente que dice, bueno, de la noche a la mañana quieren algo que vos, y no lo hiciste, y entonces la gente te tira. Entonces tenés que darte cuenta de todo eso. Pero al final es como vivir. Y en mi caso, yo personalmente, yo vivo y durante a la hora de despertar o a la hora de dormir es como yo soy satisfecho porque hago lo que me gusta, hago lo que me apasiona y me estoy esforzando en la misión de vida que yo tengo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante cuando logras descubrir eso que te apasiona, eso que te hace levantarte todos los días. Creo que eso es algo bastante importante y que a veces los sacrificios vos los ves como parte de la vida. O sea, al final es como, qué difícil ahorita, pero bueno, voy a seguir porque ya esto es parte de la vida. Entonces yo ya me acostumbré a todo eso que no, me gustan como esas emociones fuertes, ¿verdad? Riesgos grandes, recompensas grandes, riesgos grandes, recompensas grandes. Y creo que ya es algo que está en mi forma de ser, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido importante y eso les digo yo a todos, ¿verdad? Que al final busquen eso que les pueda apasionar, eso que ellos digan, hey, mi misión de vida es esto, ¿verdad? Yo tengo que ayudar en esto, yo tengo que arreglar esto. Y se van a dar cuenta de que sí se puede vivir de eso, sí se puede hacer. Todo está en el que tu mentalidad y los caminos que te van llevando a ello. Entonces, hay una charla que daba Steve Jobs, el tema de la conexión de los puntos. Entonces, yo cuando veo hacia atrás, veo todo lo que se ha conectado, que en algún momento no sabía que se iba a conectar. Y todo se ha conectado hasta el día de ahora. Y bueno, y siguen todavía más. Entonces, yo les digo, igual, no dejen de soñar. Alcanzas un sueño, vas por otro, y vas por otro, y vas por otro, y vas por otro, y cada vez que sean más grandes. Entonces, ¿podemos cambiar la realidad ambiental de la ciudad? Sí, se puede cambiar la de El Salvador, se puede cambiar la de América Latina, que ya son las escalas y si cambias América Latina, cambias el mundo. Así que eso creo que serían como mis mensajes y bueno, ahí les voy a invitar a que vean una charla que yo tengo, la charla TED, mi charla TED. Sí. Se llama la primera revolución ambiental, esa la pueden buscar en YouTube. O pueden poner Caleb Padilla y la primera revolución ambiental o solo la primera revolución ambiental. Y ahí lo vi que tenía como 2,000 vistas, algo así. Sí. Yeah. Entonces pueden ver esa charla. Hablo mucho del tema de a veces las revoluciones industriales, pues obviamente empezaron por una persona, alguna idea. La revolución ambiental también, ¿verdad? Si queremos cambiar esta realidad, hay que revolucionar esta realidad. Entonces ahí los invito a que puedan seguirnos en todas las redes sociales. ¿Cuáles son sus redes para que la gente siga? Me pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok también. Ahí como KLB-Ventures me pueden encontrar en TikTok y de ahí en Instagram y en Twitter como la K, la B, la L, la B, Padilla. Y Caleb Padilla SB me pueden encontrar en Facebook, ¿verdad? Así que ahí estamos por cualquier cosa. ¿Y las de Un Pulmón Más? Un Pulmón Más. En cualquier red social pongan Un Pulmón Más y van a encontrar Un Pulmón Más. Así que eso sí en todas las redes. Y fácil. Entrar a unpulmonmas.com y esa es nuestra página web. Ah, sí, también vi que tenían página web. Sí. Solo que ahí para darle un poquito de retroalimentación, habían unas cositas que no me cargaban en la página. Está la modificación, se está todavía. Migramos del .org que teníamos antes. Hoy estamos en el .com. Okay. Y ahorita están haciendo migraciones de un montón de cosas. ¿Por qué de .org a .com? Hay dos razones. Una es porque alguien compró el .org y lo quería vender. Entonces nosotros no. Y .com porque también nosotros queremos hacer un directorio con emprendedores ambientales. Entonces, para que pueda haber un marketplace en la página web de Un Pulmón Más, por eso le hicimos .com, porque va a ser comercial. Entonces, que la gente pueda comprar y vender en un marketplace de productos ambientales, ¿verdad? Entonces, por eso también... abonos y voladas así. Ajá, o productos hechos a mano, pero que están hechos con temas de fibras orgánicas, o Bambú. son temas, hechos de coco, de lo que sea. Pero es algo que nosotros buscamos visibilizar en la gente, ¿verdad? O que el que hace arte y hace arte con pinturas de tintes orgánicos y todo eso. Entonces, queremos que sea un marketplace que la gente también pueda identificar. Hay un tema de turismo también en la misma página. O sea, ahí por eso vimos mejor pasar al .com. Entonces, ahí igual pueden comprar el merchandising de Un Pulmón Más y todo eso. Y ahorita se está desarrollando toda la página web. Así que lo que encontraste ahí, que es una pequeña landing page, pero ya pronto vamos a poder publicar ya completamente la página. Sí. Bárbaro este hombre, un hombre emprendedor y soñador y visionario. Caleb Padilla, muchísimas gracias y pues a todos les pedimos siempre que se suscriban, compartan este video y le den like. Muchas gracias, Caleb. Gracias por la invitación. Sí, feliz día entonces.